Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero Hechos, junto a Lorena Mengíbar, junto a Manuel Burgos, la licenciada Carolina Baiza, ahí en la cabina de producción. Y el staff número 1, Carlos Artigas, le saluda, le da la bienvenida. Qué bueno que arranca la programación de Canal 12 en este ya miércoles 25 de noviembre. Bueno, estamos a un mes exactamente de la Navidad, fíjese. A un mes de la Navidad, el 25 de diciembre, se nos va rápido el tiempo y así se nos va la emisión, por eso nos apresuramos y le decimos bienvenido, vino a informarse, vino al lugar correcto. Tenemos titulares. Muy bien, vamos a comenzar rápido, tenemos bastante información y esto tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas. Ya le vamos a contar sobre una racha de accidentes tremenda que nos ha dejado esta noche, pero primero vamos a platicar con Ileana Leiva, la vamos a saludar, le vamos a decir buenos días. Ileana, ¿cómo estás? Contanos de esta operación Tornado, un operativo que pues ha dado resultados así, como un tornado. Adelante, Ileana. A los amigos televidentes, efectivamente este operativo Tornado ha dejado más de 30 presuntos criminales capturados, un operativo que fue desarrollado junto con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en el Parque Libertad, esto en el centro de San Salvador. Según la información que habían recabado las autoridades, esta estructura se dedicaba a extorsionar a los comerciantes de la zona y es por eso que con días de anticipación se había pues ya planificado este operativo, que se pretende que son más de 100 las personas encargadas de recoger la renta, por ejemplo, y otros delitos que estaban cometiendo, pero hasta el momento las autoridades dicen las investigaciones todavía continúan y durante la noche y madrugada solo eran al menos 30-35 los que se habían capturado, pero este operativo continúa, por lo que en las próximas horas las autoridades van a estar dando el balance final de cuántos fueron los miembros de la pandilla 18 que han sido capturados tras este operativo realizado no solo en el Parque Libertad, sino también en sus alrededores. Pero, ¿cuáles son los delitos específicamente que se les están acusando? Escuchemos al director de la Policía Nacional Civil. Esta estructura criminal está siendo detenida prácticamente por los delitos de homicidios, extorsiones, robos, hurtos, especialmente los diferentes negocios de esta Plaza Libertad y sus alrededores, con la finalidad de seguir desarticulando y capturando a más personas que son requeridas con orden administrativa de la Fiscalía General de la República. Este es el inicio de una serie de operativos que vamos a desarrollar durante estos próximos días y esperamos poder dar grandes resultados. En este operativo que desarrollaron las autoridades también participó la División Élite contra el Crimen Organizado y otras unidades especializadas de la Policía Nacional Civil. Y durante este procedimiento también se logró incautar dinero en efectivo, teléfonos celulares, droga y un vehículo. Además, cabe destacar que entre estos capturados se encuentran algunos líderes de pandillas, según lo ha informado también el director de la PNC. Escuchemos. Miren, aquí hay unos perfiles de líderes de pandillas, que son los que prácticamente recolectan la renta y las extorsiones. No vamos a dar nombres por motivos de seguridad, pero sí es una estructura criminal que ha tenido asediado a diferentes comerciantes en este lugar. Y este parque es asediado por la pandilla 18, así es que hay otras avenidas y calles aledaños en las cuales hemos ido y desarrollado actividades de registro con prevención de allanamientos y algunas capturas que las hemos desarrollado en las calles y avenidas de los alrededores de este Parque Libertad. Bueno, con la operación Tornado, las autoridades esperan dar más tranquilidad a los comerciantes y empresarios que estaban siendo víctimas de esta estructura delincuencial que se encargaba pues de causar temor
en ellos y además obviamente afectar sus ingresos debido al cobro de la renta. Así que ahí tenemos parte de las personas que han sido detenidas y que, como ya lo decíamos, un número que puede seguir creciendo debido a que es un operativo que continuaba en desarrollo, según lo informó la Policía Nacional Civil, pero que sin duda pues esto va a venir a llevar más tranquilidad a esta zona del centro histórico de San Salvador, que también sabemos que pues en esta temporada de fin de año es muy concurrida por los salvadoreños que llegan a realizar sus compras, viene el pago de aguinaldo y por eso es necesario que las calles estén muy tranquilas y muy seguras para que todas las personas también puedan transitar por este lugar sin mayores inconvenientes. Y a eso hay que sumarle también que constantemente se tiene la presencia de la Policía Nacional Civil y de los elementos del Ejército para darle seguridad a la población, compañeros. Así es, Ileana. Bueno, hablan de hasta ahorita cerca de 30, 35 capturas, pero las órdenes que se han girado son más. Rozaban el centenar, ¿no? Porque pues ya nos enterábamos en tu informe, Ileana, que son bastantes las órdenes de captura giradas y este plan estamos conscientes que continuará desarrollándose a medida avance el día. Ileana, nada más que seguridad para los comerciantes de la zona y los transeúntes, el operativo Tornado que se ha desarrollado hace apenas unas horas. Ileana, muchas gracias. Un gusto, buen día. Buen día. Bien, vamos a darle la bienvenida también a esta hora a Lorena Mengíbar, que está con nosotros. Lorena comentaba al inicio de la emisión que ha sido una racha de accidentes la que hemos tenido en la última hora. Bueno, ya estamos acostumbrados a amanecer con accidentes, pero lo que vamos a ver hoy de verdad que es impresionante. Sí, bueno, feliz de acompañarles, pero un poco sorprendida con esta cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado, 4 de hecho, y Gerardo Borja nos va a comentar los detalles en el siguiente informe. Gerardo, te saludamos. Buenos días, coméntanos. Al menos 4 accidentes ocurrieron en las últimas horas. Vamos a iniciar hablando del primero, uno que ocurrió sobre el kilómetro 14 del Boulevard Monseñor Romero. Esto en el sentido que lleva hacia la autopista Los Chorros, en el municipio de Santa Tecla. 4 personas resultaron al menos lesionadas. Así lo confirman cuerpos de socorro. Escuchemos las declaraciones. Sí, es acá en el kilómetro 14 del Boulevard Monseñor Romero, donde en este vehículo que está en la parte de atrás de nosotros, pues sufrió un accidente de tránsito, dejando un saldo de 4 personas lesionadas, entre ellas 2 menores de edad que tienen lesiones que son leves. Aparte de eso, una persona en estado de embarazo que se ha trasladado de emergencia, que ella sí va un poco delicada, está en el Hospital San Rafael. Tenemos al señor Alexander Aguirre, Brenda Elizabeth Pérez, Samuel Vides, Javier Pérez. Bueno, ya escuchaban, esas eran las declaraciones de Cruz Roja acerca de este accidente en la Monseñor Romero, pero también ocurrió otro sobre la 14 Avenida Sur y Segunda Calle Poniente. Esto siempre en Santa Tecla. Este accidente deja daños materiales y se presume que la conductora de uno de los vehículos iba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y así lo dice el otro conductor afectado, que tenemos también las declaraciones que nos compartió las imágenes mi compañero José Delgado. Escuchemos. Miren, aquí hay unos perfiles de líderes. Ahorita que anda bien tomada, bien alcoholizada, y me colisionó y salió huyendo hacia una tapicería que está ahí. Daño porque esta señora no solo a mí me ha golpeado otros vehículos aquí sobre la calle Daniel Hernández. Y habían niños, estaban niños ahí, imagínense, hubiera dañado a un niño herido, alguna cuestión, hubiera sido gravísimo, pues. Y ya es momento de que tomen cartas sobre el asunto las autoridades y ya pongan leyes más drásticas para los que beben. Bueno, ya escuchaban, esas son las declaraciones de estos 2 accidentes, pero también ocurrió uno sobre el kilómetro 11,5 de la autopista a Comalapa, donde una persona falleció al ser embestida por un conductor. Según las autoridades,
Esto tras la velocidad inadecuada, ya que se presume que este conductor iba a excesiva velocidad. También en las cercanías del paso a multinivel de las Naciones Unidas, un conductor se subió a los separadores. En este caso, según las autoridades, sería la distracción al volante. Como resultado, una señora, valga la redundancia, resultó con golpes leves, afortunadamente. Así que esa es parte de la información, compañeros, amigos televidentes, que compartimos con esta racha de accidentes en las últimas horas. Vehículo que queda subido sobre los sapos, y en el otro que mencionabas también, escuchamos declaraciones, está el elemento de la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Definitivamente, en el accidente de la 14 Avenida y Segunda Calle Poniente está la presunta conductora que iba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y ya lo decía el conductor del otro vehículo afectado, que esta persona tras el accidente huye a esconderse en una tapicería, y anteriormente ya había chocado a otros vehículos, e incluso lo decía él, que había niños cerca de donde ocurrió este percance vial. O sea que venía golpeando carros que se pasó enfrente y terminó así. Y esta otra, la que estamos viendo que se suben los sapos, es por descuido. Así es. Según las autoridades, sería por excesiva velocidad la que se subió en los separadores acá cerca del paso a multinivel de las Naciones Unidas. Sí, bueno, son datos que sorprenden mucho porque sobre todo sabemos que las autoridades han mencionado que las principales causas de los accidentes de tránsito la primera es la distracción al volante, y en las primeras 5 también se encuentra la ingesta de bebidas alcohólicas. Gerardo, nos preocupa mucho porque cada día que estamos comenzando parece que incrementan los accidentes de tránsito, y eso que todavía no estamos en este periodo donde usualmente muchas personas celebran, hay mucho más tránsito vehicular, hay más movimiento comercial y bueno, esperemos que no pase a más y que más salvadoreños salgan afectados por la irresponsabilidad de otros que no comprenden que no pueden manejar en estas condiciones. Definitivamente, la verdad que todos debemos de hacer conciencia, y como siempre lo decimos como medio de comunicación, si usted va a salir a disfrutar, designe a un conductor. También respeten los límites de velocidad. Sabemos que en la zona urbana el límite mayor de velocidad son 50 kilómetros por hora. En autopistas, 90 kilómetros para vehículos particulares. Camiones y rastras, zona urbana 40 kilómetros, interurbana 70 kilómetros. Pero en algunas ocasiones pues hay conductores, como lo dicen las autoridades, abusan de la velocidad, y es ahí donde ocurren también este tipo de accidentes, donde resultan personas embestidas y que terminan con saldo fatal al ser atropelladas en carretera. Bueno, Gerardo, muchas gracias por tu enlace. Nuevamente un gusto saludarte. Ya lo habíamos hecho a la entrada del edificio Bicentenario, donde por cierto te encontrás. Mirá, estoy viendo que estás a la entrada del edificio Bicentenario, el tráfico fluido sobre la carretera Panamericana, estimado Gerardo. Así es, definitivamente a esta hora pues sin mayores complicaciones sobre la carretera Panamericana, y como usted ya lo mencionó, nos encontramos frente a nuestra casa, Canal 12. Ahí está, frente a nuestra casa, Canal 12. Gracias, Gerardo. Ahí lo tenemos, el edificio Bicentenario, desde donde estamos transmitiendo, allá en el segundo nivel, justo ahí donde estaba mostrando Gerardo Borja. Bueno, Gerardo, gracias, buen día. Buen día para todos. Buen día, gracias, bien. Vamos a darle la bienvenida también a esta hora a la emisión a nuestro compañero Manuel Burgos, quien también tiene información a esta hora. Manuel, buen día. Buenos días, Manuel. Buenos días, un gusto saludarles, comentarles que en el espacio de la entrevista, eso de las 6:30 de la mañana, vamos a estar hablando con la representante de ONU Mujeres en El Salvador. Recordemos que hoy es 25 de noviembre, día en el que se conmemora la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Este es un día importante que se viene desarrollando desde el año 81. Vamos a estar hablando de esto y también de la situación de las mujeres en El Salvador, el número de feminicidios, el número de situaciones que involucran a mujeres en hechos de vulneración de sus derechos, pues es una situación preocupante en El Salvador, y la pandemia incluso ha agravado estas cifras. Vamos a hablar sobre esto con la representante de ONU Mujeres en El Salvador, así que les invitamos desde ya a que se mantengan pendientes. Pero también hay información que se está desarrollando en las últimas horas, datos importantes que usted debe conocer. Esta mañana, estas primeras horas de este día, se ha confirmado la muerte de Julio Rank, quien fue secretario de Comunicaciones durante la presidencia de Elías Antonio Saca.
fuentes muy cercanas a su familia han confirmado el deceso. Recordemos que Julio Rank estuvo pues en un proceso que estaba como parte de la trama de corrupción que involucró y que encabezó en este caso el presidente Elías Antonio Saca y varios de sus exfuncionarios, entre los que estaba pues Julio Rank, quien fungió como secretario de Comunicaciones. Él salió de prisión meses atrás y estaba pues muy deteriorado de salud, y esta mañana, estas horas de la madrugada, se ha confirmado pues su fallecimiento. Este es un dato de última hora que como Noticiero Hechos hemos confirmado, así que esta es la información que tenemos por el momento. No se ha dado más información, solo que el hecho que efectivamente ha ocurrido es que, bueno, Julio Rank ha muerto. Dos tercios de la población. Habrá que tomar en cuenta en la manera de distribución quienes ya tienen COVID. Hay que definir por fin el tema de la inmunidad, es decir, si ya te dio COVID, ¿cuánto tiempo vas a ser inmune? Y en este tema de las pruebas de la vacuna de AstraZeneca también incluir eso, porque si la inmunidad es permanente. Correcto, ¿cuánto tiempo? Si no va a ser de esas que te tenés que estar poniendo cada año, cada 2 años. O si habría que aplicarla en este periodo de tiempo, como funciona usualmente con, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, contra algunas cepas de influenza, así debe hacerse el procedimiento. También, y es decir, porque se habla de un 90-95% de efectividad, pero hay una pregunta ahí. ¿Qué pasa con el otro 5%? Entonces, donde no hay efectividad, hay reacciones adversas, no produce efectos, porque es un número importante, es un 5%, es decir, 5 de cada 100 salvadoreños podrían pues no reaccionar bien si hablamos de esa efectividad, a diferencia de otras vacunas que ya con el tiempo se han probado que son 100% efectivas y aunque tal vez no haya vacuna 100% efectiva, ¿verdad? Y luego tengas porcentajes y los manejes del 97, 98, 99 y fichas. Lo importante es que, como dice Manuel, será cuestión de meses, entonces, digamos, entre enero y junio del próximo año, cuando en un principio se espera llegue este primer cargamento, llamémosle así, de 2 millones de vacunas contra COVID-19 o para el COVID-19 en nuestro país. Ya definirá el gobierno de qué manera se van a distribuir, a quiénes se les van a dar y cómo van a hacerse llegar a la población salvadoreña. Exactamente, vamos a estar pendientes de esta información que le ha brindado mucha esperanza. Muchas personas también estaban expresando a través de comentarios en redes sociales sentirse un tanto aliviados de tener este conocimiento del acceso a la vacuna, la oportunidad de acceder a la vacuna, pues ya solo eso le da esperanza a mucha gente. ¿Tú has oído de que se hagan exámenes para detectar si tenés sarampión o viruela? ¿Verdad que muy poco? Porque ya tenemos vacuna. Ya se erradicó. Probablemente el tema de las pruebas de COVID disminuya cuando tengamos la vacuna de COVID. Y hablando de las pruebas, fíjate, la Dirección Nacional de Medicamentos inició una investigación de pruebas rápidas de COVID-19 que no contaban con la autorización para ser comercializadas. Y es que se están comercializando y bien los exámenes de COVID-19, ¿no? Todos sabemos al menos de alguien que se lo ha hecho o se lo ha mandado a hacer voluntariamente. Así que posteriormente se van a determinar las acciones legales a tomar. Este hallazgo fue gracias a la denuncia de la población. Se trata del producto Lungene COVID-19 Rapid Test, que no cuenta con el registro sanitario ni autorización de importación. Atención, si usted ve esta caja y se la llegan a ofrecer y demás, tome en cuenta que no ha cumplido con los requisitos, se iniciarán acciones legales, nos dicen, así que pues habrá que mejor optar por los canales que ya están y las vías que ya están aprobadas y autorizadas. Esta venta de pruebas rápidas de COVID-19 que están siendo investigadas. Bien, les comentamos con relación a este tema lo que ha desarrollado la Universidad de El Salvador, que recientemente presentó los resultados de un estudio preliminar sobre el virus que provoca el COVID-19. Esta información podría contribuir al buen manejo de la pandemia en nuestro país. Con un total de 6 pruebas de COVID-19 de pacientes salvadoreños, investigadores del Laboratorio de Virología y Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador lograron obtener secuencias completas del virus SARS-CoV-2. Resultados preliminares de un estudio que permitirá conocer las mutaciones de este virus y los medicamentos que podrían ser favorables para su tratamiento. En este momento, satisfactoriamente, las mutaciones encontradas preliminarmente no están relacionadas con un aumento de la virulencia o la patogenicidad. Sí. Por el bien del país, ese resultado pues para nosotros es satisfactorio.
Según los investigadores, este tipo de estudios permite tener una vigilancia del virus para mejorar el manejo de la pandemia en el país. Los resultados serán proporcionados al Ministerio de Salud. Respecto a las mutaciones que generan cambio en algunas de las proteínas virales, y si determinamos que alguna de esas mutaciones va a generar algún cambio de virulencia, de patogenicidad del virus, pues inmediatamente se informará al Ministerio de Salud para la toma de decisiones adecuadas, o si esas mutaciones inciden en el diagnóstico. Para generar evidencia científica que ratifique las políticas públicas que a nivel del Ministerio de Salud deben de tomar con base a una evidencia científica, porque esto tendrá un mejor impacto en el abordaje de la pandemia en nuestra población. Los encargados de esta investigación le darán continuidad durante las próximas semanas y esperan que con la información recolectada se pueda fortalecer la posibilidad de identificar tratamientos médicos efectivos. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Bien, y en vísperas de esta conmemoración se registró el asesinato de una mujer en la colonia Florencia del municipio de San Marcos, esto en el departamento de San Salvador. Los informes de las autoridades señalan que la víctima recibió al menos 30 puñaladas cuando se encontraba en su lugar de residencia. Estos son los datos que se tiene y que nos muestran este fenómeno, la violencia contra las mujeres. Y como lo mencionábamos, el confinamiento dejó al descubierto la problemática de la violencia contra la mujer. Durante este periodo en El Salvador se registró más de medio centenar de feminicidios. Golpes, gritos, abusos y acoso son solo algunas de las agresiones que a diario sufren mujeres en el país. Pero la máxima expresión de la violencia termina en los feminicidios. Y durante los primeros 8 meses de este año, 84 mujeres fueron asesinadas, 56 de ellas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Y el 67% de esos fueron ejecutados o realizados por la misma pareja, por el mismo compañero de vida. Entonces eso quiere decir que en el confinamiento que tuvimos o en esta pandemia nos damos cuenta que en el país tenemos, y a nivel internacional, una pandemia más grande que el COVID-19, que es la violencia contra las mujeres. En el primer trimestre de este año, el Ministerio de Salud atendió 712 casos por violencia sexual o doméstica y lo más alarmante es que 8 de cada 10 de las atendidas fueron niñas y adolescentes. Hay mucha idea de que uno en un contexto familiar y de personas conocidas no tiene por qué tener miedo. Entonces yo creo que parte de esas ideas hacen que los niños y adolescentes estén más vulnerables que otros sectores, precisamente porque los padres, las personas que están al cuidado de ellos y ellas son posiblemente los mismos agresores. Ante esto, la Asociación de Mujeres Tecleñas, Las Dignas y concejales de la Alcaldía de Santa Tecla también esperan que el acoso que las mujeres sufren en el transporte colectivo sea erradicado. Y de hecho, se construirán 2 paradas especiales en el municipio para darles mayor seguridad. Tiene su estructura transparente y tiene visibilidad para que la gente que esté en la parada de buses se sienta segura. Además, proponen reformas al Código Penal para sancionar el acoso callejero desde 1 a 3 años de cárcel. Con imágenes de Juan Castellanos y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, y fíjese que en el mismo tema, la plaza y el monumento al Divino Salvador del Mundo, al igual que el árbol de Navidad más grande de El Salvador, fueron iluminados de color naranja por parte de la alcaldía de la ciudad capital en conjunto con la Embajada de Canadá, la iniciativa Spotlight y el Sistema de Naciones Unidas como parte de la campaña Únete, que busca sensibilizar a las personas sobre la necesidad de prevenir y eliminar la violencia contra las niñas y mujeres en todo el mundo. Claro, en especial énfasis en nuestro país, en El Salvador. Van a ser 6 los días en que esta icónica plaza y monumento hagan referencia a esta campaña con este color naranja. Desde ayer, pues hoy en la noche usted lo verá así también, color naranja para sensibilizar y unirse
a esta necesidad de prevenir y eliminar la violencia contra las niñas y mujeres. Violencia de todo tipo, violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, todos los tipos de violencia y manifestaciones. Hay una ley para esto también, hay que tomarlo en cuenta y seguramente será un tema de desarrollo, el estudio de la misma, que habla e impone algunas medidas, restricciones y sobre todo que delimita también el marco jurídico en la prevención de la violencia contra las niñas y mujeres en nuestro país. Y también les comentamos en temas judiciales que ya inició el juicio contra 37 acusados de formar parte de una estructura delincuencial que operaba en el centro de San Salvador. El periodista Enrique López estuvo ahí y tiene todos los datos de este proceso. El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador desarrolló la vista pública contra 37 presuntos miembros de estructuras criminales que operaban en el Mercado Sagrado Corazón y sus alrededores. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, están involucrados en al menos 27 casos de extorsión, 15 casos de preposición y conspiración para el delito de homicidio, un delito de homicidio y contrabando. Se logran captar diferentes cantidades de dinero que la pandilla recolectaba en los diferentes casos de delito de extorsión. Por ejemplo, hay una víctima a la cual se le exigieron la cantidad de $10,000 como una entrega única a efectos de no atentar en contra de su vida y permitirle que posea negocios en lo que es el centro de San Salvador. De igual manera hay otras víctimas a las cuales pues de manera periódica entregaban la cantidad de $100, $200. Entre los imputados se encuentra Vicente Ramírez, dirigente de los vendedores informales, acusado por el delito de agrupaciones ilícitas. Según las pruebas del Ministerio Público, se logró establecer el papel que desarrollaba al interior de la estructura. Prestaba ciertas colaboraciones a miembros de la estructura, como lo que es el control de la zona donde esta persona tenía esa asociación de vendedores. Se cobraba una cuota social que se hacía creer que era para la asociación como tal, pero realmente era distribuida entre lo que es la asociación y de igual manera pues otro porcentaje iba para la pandilla. La defensa pretende desvirtuar los señalamientos fiscales con pruebas testimoniales, así como negar cualquier nexo con pandilleros o colaboración en actos delictivos. Respecto de eso va a tener un problema la fiscalía en el hecho de no poder probar esos hechos, porque además mi cliente le ha tocado a veces lidiar, ¿verdad?, con ese aspecto de las pandillas, por cuanto es agremiado y intentan muchas veces sacar algún beneficio de ese tipo. Siempre he peleado por el vendedor, nunca he tenido ningún nexo ni conexo con delincuentes y realmente hasta este día me he comportado con lo que la ley permite y obliga. Los hechos fueron cometidos entre el mes de noviembre del 2018 hasta abril del 2019, de acuerdo al proceso investigativo. Se tiene previsto que el juicio se prolongue hasta el 4 de diciembre. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y también les comentamos que este martes en la Asamblea Legislativa se inició el proceso, el antejuicio en contra del viceministro de Seguridad Mauricio Arriaza Chicas, acusado por la Fiscalía General de incumplimiento de deberes. Dio inicio el proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa para decidir si retirarán el fuero constitucional al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas, a quien se le señala por incumplimiento de deberes, tras no atender la orden de los diputados de llevar de manera obligada a los ministros de Hacienda Alejandro Zelaya y de Salud Francisco Alaví para explicar el uso de fondos durante la pandemia. Todas las actuaciones policiales han sido y son enmarcadas en base a la Constitución, las leyes secundarias y con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Nosotros en ningún momento vamos a obstaculizar o vamos a dejar de colaborar en esta comisión y estamos acá para aclarar cualquier duda que la comisión tenga. Arriaza Chicas solo compareció en esta sesión de comisión para presentar a su abogado Rodolfo Delgado como su defensor para este proceso de antejuicio, mismo que fue solicitado por la Fiscalía General de la República. Adicionalmente, hemos aprobado las reglas de actuación de la Comisión Especial aprobadas esta tarde. La situación será que tendrán una hora, tanto la fiscal como la defensa, para presentar sus pruebas, sus alegatos, y con derecho a réplica de 30 minutos
y a requerimiento de cualquiera de las partes puede extenderse hasta 15 minutos más. Claro, no es que ha concluido el día de hoy, porque en algunos momentos ha circulado información de que eso ya se acordó hoy desaforar al señor viceministro, y eso no ha acontecido. Hoy inicia este proceso, hoy está la comisión instalada, la comisión conoce, vamos a llevar adelante el debido proceso como corresponde. La próxima reunión de comisión será este viernes 27 de noviembre para comenzar con la etapa de presentación de pruebas en dicho procedimiento. La fiscal de la comisión de investigación será la diputada Cristina Cornejo. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y también el gobierno ha presentado un aviso penal ante la Fiscalía General de la República por el posible saqueo, escuche bien, de 438.2 millones de dólares de las cuentas del Banco Hipotecario durante los gobiernos del FMLN. De acuerdo a la presidenta de la institución financiera, se detectaron transferencias de cuentas hacia terceros en el gobierno del presidente Mauricio Funes por 379.570.000 dólares y durante la administración de Salvador Sánchez Serén por una cantidad importante pero sustancialmente menor, 58.724.000 dólares. Las investigaciones internas del Banco Hipotecario revelarían fuertes indicios del desfalco, lo que podría derivar en delitos como peculado y malversación. En la que se han detectado irregularidades en cuanto al manejo, apertura y cierre de las cuentas a donde se recibían fondos públicos. En estas cuentas decimos que eran irregulares porque eran a nombre de personas naturales y en estas cuentas de personas naturales se depositaban los depósitos que venían de la cuenta única del Tesoro, y es por eso que nosotros venimos a interponer este aviso penal. Y también les contamos que la comisionada presidencial Carolina Recinos reaccionó a la petición que hicieron los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio al Congreso a la Canciller de la República, Alexandra Gil, ya que no ha rendido informes sobre el trabajo que han realizado en medio de la pandemia del COVID-19. Recordemos que hay una comisión legislativa investigando el uso de fondos que se han invertido en la atención de la pandemia de COVID-19. Esa comisión ha citado en diversas ocasiones, en este caso a la ministra de Relaciones Exteriores, quien no ha comparecido. Decisiones que toma la Asamblea Legislativa, ellos sabrán cuál es su cálculo, cuál es la razón de fondo por la que están queriendo llevar humillados probablemente a nuestros titulares. Nosotros tenemos una agenda de trabajo, así que nos vamos a analizar qué es lo que va a suceder más hacia adelante. Por el momento, este gobierno sigue trabajando, sigue comprometido con la población. Y también les comentamos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se defendieron de los señalamientos sobre supuestos obstáculos en la inscripción de candidaturas de alcaldes y diputados. En medio de una creciente tensión antes de los comicios de 2021, el colegiado electoral salió al paso de las críticas y señalamientos de supuestas irregularidades en las inscripciones de planillas de candidatos ante las juntas electorales departamentales. No estamos fraguando ningún fraude. El señor presidente debería ser un poquito más cuidadoso cuando hace ese tipo de señalamientos. Yo creo que el señor presidente, y lo dije en una anterior declaración, les voy a mandar a los funcionarios públicos el código, la recopilación de leyes electorales para que se documenten. Nos quieren amedrentar, nos quieren intimidar con estas, que el pueblo nos va a colgar, que el pueblo nos va a quemar, que la policía nos la mandan a acercar. No. Por favor, actúen como verdaderos funcionarios y no permitan que buchincheros anden hablando y denigrándole a nosotros, porque hay un montón de candidatos buchincheros que andan queriendo provocarnos. No, señores. Otro tema al que reaccionaron fue la detención de un integrante de la Junta Electoral Departamental de Usulután. Esto no había sucedido en el pasado.
entorpecen la función de inscripción de planilla, cuando nos estamos quejando de la inscripción de planilla, pero ¿cuál fue el resultado final? Está libre la persona, porque no había ningún delito que cometer. Cualquier abogado lo puede interpretar. Se les han hecho observaciones por la inexperiencia de estos nuevos actores políticos. Ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Los trollers no lo van a entender, pero ustedes son más inteligentes, ¿verdad? Y lo entienden. Lo mismo hizo en la elección pasada. Si ustedes se recuerdan, usted lo mencionaba como periodista, y lo más divertido es de que él resultó presidente de la República, en un proceso que él señaló que iba a haber fraude. ¿Cuál fue el fraude? Que resultara electo como presidente. Ahora, ¿cuál puede ser el fraude que se pueda producir en esta elección? Si él señala de fraude, ¿va? ¿Sí? Habría que preguntarle a él, porque no presenta ninguna prueba. Mientras Nuevas Ideas pide la separación de Olivo como magistrado, Nayib Bukele también lo cuestionó a través de redes sociales. El TSE invitó a la comunidad internacional a vigilar todas las etapas del proceso electoral. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, y apenas vamos comenzando, llegando al 25 de noviembre, falta diciembre, enero y todo el camino hacia las elecciones. Le reiteramos la invitación para que esté pendiente de toda la cobertura que aquí en la Red Salvadoreña de Medios tenemos al respecto. 6 de la mañana con 18 minutos. Saludamos a Ileana Leiva. Nuevamente, Ileana, un saludo. Feliz día miércoles para ti. Contanos a dónde te has desplazado. Nos hemos trasladado hasta la zona del Boulevard Monseñor Romero para mostrarles cómo se encuentra el panorama en cuanto al tráfico. Y vean ustedes, buenas noticias para los automovilistas porque está bastante fluido, no hay ninguna complicación. Por ejemplo, para quienes se están trasladando desde el Boulevard Monseñor Romero, buscando la zona del Boulevard Los Próceres, el Árbol de la Paz, 49 Avenida Sur, la zona del Boulevard Los Héroes, no van a tener ningún problema para trasladarse ya que se encuentra completamente despejado. Pero ahora vamos a mostrarles cómo se encuentra la Avenida Jerusalén porque acá es un poco mayor la carga vehicular, sobre todo para quienes se están desplazando buscando la zona del Redondel más Ferrer, pero de igual manera estos están pues avanzando sin problemas. Recordemos que también otros buscan la zona de la colonia Escalón, a Ferrer Norte, entre otros puntos que por el momento podrán hacerlo sin ningún problema, pero hay que prestarle mucha atención que ya a eso de las 7 de la mañana, 7:30, esto luce completamente diferente, hay un tráfico bastante pesado, así que hay que salir con anticipación de los hogares para evitar cualquier atraso hacia nuestro lugar de destino. Y en el sentido contrario, pues el panorama todavía está más fluido, así que este es lo que compartimos en cuanto al tráfico a esta hora, compañeros. Bastante fluido, Ileana, los dos sentidos de la Avenida Jerusalén, como tú nos mostrás, tanto el que conduce hacia el monumento a la bandera, más bien dicho, al Redondel Maferrer, que es el carril de la derecha, y el carril de la izquierda. No lucen congestionados. Qué buena imagen esta, personas también ya ejercitándose a la orilla de la calle, como alcanzamos a ver también en ambos sentidos. Y la imagen que nos regalabas también de la Monseñor Romero, Ileana, donde pues tenemos bastante fluidez de tráfico a esta hora en este sector, que es donde cruza con la Jerusalén. Ileana, mañana soleada, mañana de sensación térmica agradable, así luce, ¿no? Y el volcán despejado, allá lo vemos. Ojalá nos haga buen tiempo este día miércoles, Ileana, todo el día, y que no vayamos a tener lluvias ni nada, porque tenemos ahí unos planes al aire libre más tarde y no queremos que nos llueva, queremos que esté soleado y bonito todo el día. Así es, Carlos, y de verdad que es un panorama bastante bonito con el que hemos amanecido, un cielo completamente despejado, vemos acá el sol que muchos por días se estuvieron extrañando, pero que hoy incluso tenemos también un clima bastante agradable, un clima bastante fresco, así que a aquellos que no mucho les gusta este tipo de clima, pues que saquen el abrigo porque sí, por lo menos donde nosotros nos encontramos está bastante fresco, pero es un clima agradable para muchos. Bastante agradable la sensación térmica que se siente, Ileana Leiva.
Ileana, gracias, te agradecemos tu enlace y nos vamos a conectar contigo más adelante a medida avancemos en esta emisión. Qué bonito se mira el volcán de San Salvador, el Picacho, en esta panorámica que siempre nos regala nuestro estimado Juan Antonio Castellanos, el encargado de la cámara y la imagen en este enlace. Juancito, saludos. A ti también, Ileana, muchas gracias. Un gusto, buen día. Agradecemos a Ileana Leiva por este informe y bueno, también estamos pendientes del tráfico vehicular. Ya son las 6 de la mañana con 22 minutos. Otro punto que siempre nos mantiene muy atentos es el Boulevard del Ejército, esta zona que está congestionada, y tenemos este tramo de los vehículos que se conducen hacia San Salvador. Y por el otro lado, el lado izquierdo de su pantalla, pueden ustedes observar también a los vehículos que se dirigen hacia el oriente de nuestro país. En este punto también logramos observar una importante cantidad de vehículos del transporte colectivo, en su mayoría todos este flujo vehicular, pues son obviamente todas las personas que se dirigen de las diferentes zonas residenciales a desarrollar sus actividades laborales a la zona de la ciudad capital, y por eso siempre pedimos y reiteramos este llamado para que tengamos mucha precaución para evitar accidentes de tránsito. En este lugar pues circulan muchísimos vehículos y un accidente también no solamente genera impactos negativos en las personas involucradas, sino que también pues genera mucho caos y mucha pérdida de tiempo para quienes están también atravesando este importante bulevar, el Boulevard del Ejército de Soyapango. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Bien, y seguimos monitoreando lo que está ocurriendo en las calles en esta mañana de 25 de noviembre de 2020, para que usted pues tenga un panorama como todos los días de lo que está ocurriendo con el tráfico, lo que está ocurriendo en esas zonas que normalmente se congestionan. Tenemos el reporte con Gerardo Borja. Gerardo, buenos días, te saludamos nuevamente. Ambos carriles sin mayores complicaciones. Quienes vienen del Árbol de la Paz en dirección hacia la Avenida Olímpica, hacia la Roosevelt o llegar hasta la Bernal o la Juan Pablo, no se genera ninguna complicación. Así también quienes se conducen hacia el Boulevard de los Próceres, por lo menos en este momento se mira totalmente despejado la Avenida de las Amapolas. Vamos a mostrar también, los amigos televidentes, el Boulevard Venezuela, otra de las vías muy importantes, y donde también podemos ver de que la carga vehicular, quienes se conducen de occidente hacia el oriente buscando llegar hasta la 25, un panorama también similar, sin complicaciones, carga de vehículos fluida. Asimismo también las personas que se trasladan hacia la Manuel Enrique Arau, quienes buscarán la carretera panamericana, también bastante fluido este sector del Boulevard Venezuela. Así que tomen en cuenta, usted amigo televidente, si piensa transitarse por esta zona a esta hora, una muy buena ruta para poder desplazarse en cualquiera de los sentidos del Boulevard Venezuela o la Avenida de las Amapolas. Así es, bueno, Gerardo, ahí tenemos la información y tenemos las imágenes que nos indican que el tráfico está despejado sin mayor problema para la circulación. Eso es un buen dato para quienes están por salir de casa, porque estas vías en el transcurso de la mañana tienden a complicarse y a complicarse mucho, Gerardo. Definitivamente, como tú lo mencionas, sabemos que el Boulevard Venezuela es una de las vías que se torna bastante complicada conforme van avanzando los minutos. Así que hay que tomar en cuenta las recomendaciones que nosotros le damos siempre. Si usted puede salir por lo menos mucho antes, eso le va a ayudar a que usted se evite la congestión vehicular que se genera, en este caso el Boulevard Venezuela, y también lo que se complica llegando a los semáforos de la 59 Avenida y Calle El Progreso con el sector de la Avenida Las Amapolas. Así es, Gerardo, gracias por el reporte. Estamos pendientes de más datos en el transcurso de esta mañana. Estaremos pendientes de compartir más información. Saludos para todos. Saludos. Bueno, le vamos a mostrar cómo luce un mapa cuando tenemos un panorama como el que está afuera ahorita, es decir, cielos poco nublados, azules espectaculares que pintan el paisaje del amanecer en El Salvador. Esto debido a la poca influencia
de fenómenos cerca de la costa salvadoreña. Sin embargo, hay que prestar atención a esto que está en el Océano Pacífico también. Va de salida, pero bueno, podría generar y arrastrar algunas condiciones. Es por eso que han hablado de pronóstico de lluvia para este día. ¿Se acuerda usted que había probabilidad? Y recuerda que estábamos viendo de cerca lo que sucedía en el Océano Atlántico. Pues bueno, no ha terminado por desarrollarse y lo tenemos así, con relativa claridad. Si podemos acercarnos a El Salvador, parece que hay algo ahí cerca del Golfo de Fonseca. Lo vamos a ver. Muchas gracias. Fíjese usted y pues nada más, aquí en la costa atlántica, un poquito de actividad en este sector. Esperemos que no vaya a influenciar a nuestro país porque, pues sí, parece que es en Nicaragua nada más y El Salvador luce al dibujar este radio que siempre hacemos y el círculo alrededor de nuestro país luce muy bien, con poca influencia de fenómenos sobre el territorio salvadoreño y esto produce un amanecer como el que estamos teniendo y un cielo que usted cuando salga de casa hoy después de desayunar ya rumbo a su trabajo va a decir qué espectacular que ha amanecido, ojalá sea un buen día y nos carguemos de cosas positivas para que así como está ahorita el cielo, así esté su día también, su día miércoles, justo a la mitad de la semana. Ya la otra semana es diciembre, ya vienen muchas actividades y muchas cosas que hay que hacer, que hay que terminar porque el año se nos está acabando y ya es de meterle a esos proyectos que finalizan en este 2020. Yo sé que usted está diciendo que se acabe ya este 2020 que nos ha traído tantas cosas. Bueno, parcialmente nublado, cambió al final, ¿verdad? ¿Se acuerda que teníamos probabilidad de lluvia ayer? Ha cambiado a parcialmente nublado con 29 y 19. Nos vamos, la posibilidad de lluvia se traslada para mañana en el día jueves con 29 en la máxima, 18 en la mínima. Nos vamos al viernes, se va a sostener la probabilidad de lluvia con 29 y 18. Esto lo vamos a confirmar mañana miércoles. Digo, mañana jueves vamos a verificar estas condiciones. Vámonos al sábado, parcialmente nublado, 29 y 17 máximas y mínimas. Esperemos y esperamos eso, un día hoy con pocas probabilidades de lluvia, se sostenga así para que todo lo que usted tiene planeado le salga, pero como usted lo ha deseado. Así el reporte del tiempo para este día miércoles. Nosotros le pedimos, Manuel Burgos a continuación le comenta que ya está listo con la entrevista después de la pausa. Así es, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre este 25 de noviembre en el que pues el tema principal es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Está con nosotros la representante de ONU Mujeres aquí en El Salvador, así que vamos a tener una charla muy interesante, les invitamos a que se queden con nosotros, somos Noticiero Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al día miércoles 25 de noviembre de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar sobre la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Ustedes se preguntarán por qué cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pues les comento rápidamente, esto comenzó en el año 81 en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa, conocidas en República Dominicana como las mariposas. Ellas fueron asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y se convirtieron en un símbolo a nivel mundial de la lucha contra la violencia de género. La violencia de género, lastimosamente, pues es una situación muy real en todo el mundo y El Salvador no es la excepción. Hay violencia física, hablamos constantemente de feminicidios a través de los diferentes espacios informativos. Hay violencia psicológica, la que ocurre y que a veces se da de forma muy silenciosa. Hay violencia económica, que también pues, representa una desventaja de las mujeres en su misma condición de familia. Así es que todo esto es importante que lo visualicemos y que no lo naturalicemos. Y es por eso que hoy, 25 de noviembre, vamos a dedicar ese espacio de la entrevista de Hechos AM a hablar de este tema. Y vamos a saludar de inmediato a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Ana Elena Badilla, representante residente de ONU Mujeres en El Salvador. Ana Elena Badillo, un gusto. ¿Badilla? Sí. Bueno, un gusto, Ana Elena, bienvenida, un gusto saludarla aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están mirando esta mañana. Y pues sí, me parece excelente que podamos hablar esta mañana justamente del motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día contra la Violencia a las Mujeres, como usted lo señalaba. Hay mucho que hablar porque hay muchos desafíos todavía, a pesar de que hay avances, hay muchos desafíos para las sociedades en contribuir a reducir la violencia contra las mujeres y las niñas. En un día como hoy,
las redes sociales están saturados de mensajes hablando de la importancia de luchar contra la violencia contra las mujeres. Hay mensajes de gente muy famosa, hay mensajes de activistas de derechos humanos, hay mensajes digamos, de políticos hablando de la necesidad de eliminar la violencia hacia las mujeres. Pero hay una situación de que en medio de todos estos mensajes hay gente muriendo. De hecho, nosotros hoy estábamos dando datos sobre una persona asesinada en las últimas horas y que fue asesinada a puñaladas. Y estamos hablando de que estamos en las vísperas, estábamos justo en la víspera de este día en el que se habla mucho de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué continúa ocurriendo esto a pesar de tantos mensajes y de tanta solidaridad y de tanto, digamos, elemento que se suma a esta lucha? Sí, todavía lamentablemente siguen ocurriendo estos hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay factores que inciden, ¿verdad? Que no ayudan, todavía que no contribuyen mucho a ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Pero bueno, debo decir que a nivel regional, por ejemplo, para ir aportando algunos datos sobre la situación, claro, más bien a nivel global, Manuel, es tan grave que se estima que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido alguna vez en su vida alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica, ¿verdad? Y en el caso de América Latina, especialmente refiriéndonos al feminicidio, que es la forma más grave de violencia contra las mujeres, ¿verdad? El año pasado, 2019, hubo en América Latina al menos 3.300 mujeres víctimas de feminicidio. Es una cifra alta, ¿verdad? Y de hecho, Adelena, podemos sumar a esto que 2019 en El Salvador cerró con 287 feminicidios. Así y eso es lo que nos da un indicador que El Salvador, a pesar de ser un territorio muy pequeño y a pesar de, digamos, de mucho que se habla también de esto, sigue siendo un punto focal de situaciones que, digamos, violentan los derechos. Así es, así es. Y eso que tenemos que decir, Manuel, que se ha venido reduciendo la tasa de feminicidios. La tasa de feminicidios es como un referente muy importante porque la cantidad de personas o de mujeres que han sido asesinadas valoradas por cada 100.000 personas. Entonces, en el caso de El Salvador, esto es muy importante. En los años 2000, todavía ahorita, el 2017, no hace mucho, El Salvador tenía lamentablemente uno de los primeros lugares en América Latina y en el mundo con la tasa de feminicidio más alta. Estábamos con 13.46 mujeres asesinadas por cada 100.000 en el año 17. Esto es muy alto para la región y para el mundo. Dichosamente empezó a haber una tendencia a la disminución y luego al 2019 bajó a 10.97, perdón, en el 18 y el año pasado, en el ya 19, bajó todavía más a 6.48. Eso quiere decir que sí hay una tendencia importante a la baja en la cantidad de feminicidios en el país, pero todavía tenemos desafíos, ¿verdad? Todavía las cifras siguen siendo altas y todavía tenemos que tomar más medidas para evitar que se den estas muertes de mujeres. Hay datos que son muy interesantes. Durante la pandemia se disparan los casos de abusos y los casos de violencia hacia las mujeres. Esa es una situación de que se está visualizando hoy, cuando ya, digamos, la pandemia ya lleva, en el caso de El Salvador, de marzo a noviembre, y estamos hablando de hechos que han estado ahí en los hogares. Así es, así, claro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la pandemia, recuerden que al llevarnos a una situación de cuarentena, estar las familias en el hogar, hay mucho más tiempo de las familias compartidas en medio de circunstancias muy difíciles, ¿verdad? De tensiones, de preocupaciones por la salud, por la situación económica. Sabemos que mucha gente perdió su empleo durante este tiempo, o algunos les redujeron sus ingresos, las que tenían pequeñas empresas, muchas tuvieron que cerrar o se redujeron sus actividades. Entonces, hay muchos factores que se suman más todavía para agravar la situación de violencia en el periodo de pandemia. Y esto hizo que se incrementara también el número de denuncias por violencia contra las mujeres. La Policía Nacional Civil estima que en este periodo, en el periodo de cuarentena en el país, se incrementó las denuncias en alrededor de un 40%. Y esa es la estimación también global. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que en todo el mundo también hubo un incremento de un 40% de la violencia contra las mujeres en el periodo de pandemia. ¿Qué otros factores incidieron en esto? Bueno,
este tiempo compartido en los hogares, la mayor carga del trabajo doméstico sobre las mujeres. Para la mayoría de las mujeres esto ha sido una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque los niños están en la casa, no están en la escuela. Entonces ahora las madres tienen que hacer su trabajo, aquellas que realizan, que pueden hacer teletrabajo, están haciendo su trabajo remunerado, digamos, dentro de la casa, haciendo el trabajo de la casa, cuidando a las niñas y los niños, viendo que tengan sus lecciones virtuales, las que pueden tener, porque tampoco no todos han podido tener lecciones a través del internet. Claro. O sea, el cuidado de personas enfermas o mayores también se ha visto afectado, porque muchas otras no podían, digamos, las personas que realizaban las tareas de cuidado no podían viajar, el transporte se suspendió, entonces eso también se ha recargado sobre las mujeres. Entonces, todos estos factores han hecho que realmente durante la pandemia la violencia aumentara. Digamos, esto ya se sabe, en situaciones de emergencia en general siempre el riesgo de aumento de la violencia contra las mujeres es alto, ¿verdad? Y ya lo vimos ahora muy claramente durante esta pandemia, ¿verdad? De hecho, yo tengo un dato acá, Anelena, que dice que entre marzo y abril, cuando comenzaba la pandemia, se registraron en El Salvador 13 feminicidios, una cifra que todavía era mayor incluso a las muertes por COVID-19. Si se comparaban las dos situaciones, era más grave la situación de violencia hacia las mujeres que la misma pandemia cuando estaba comenzando. Así es, así es. Nosotros empezamos a monitorear esas cifras y encontramos, en efecto, ¿verdad?, que hubo un momento determinado en que la cantidad de feminicidios era más alta que la cantidad de mujeres infectadas por el COVID, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la pandemia más grave aquí? Entonces, la pandemia más grave era el feminicidio, ¿verdad? Y en efecto, como usted dice, y igual con la violencia en general, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, de marzo a junio de este año se presentaron 1.324 denuncias por violencia. Y eso que muchas mujeres no denunciaron, porque justamente durante la cuarentena les resultaba mucho más difícil. Recuerden, hubo un periodo bastante estricto de la cuarentena en que las personas no podían salir, excepto para el supermercado o la farmacia. Eso significaba que las mujeres no podían salir a denunciar la violencia o a buscar apoyo. Así que esto ha sido un reto muy fuerte, de verdad, para toda la sociedad, pero muy particularmente en términos de violencia, la pandemia ha multiplicado, ¿verdad?, los riesgos y ha incrementado las cifras. Hay dos puntos importantes cuando se habla de la denuncia, Anelena, y me gustaría que los visualizáramos. Primero, muchas mujeres no denuncian porque están atemorizadas. Así es. Y viven en una situación en la que su casa se vuelve como una especie de prisión. Y que saben de que si denuncian, esto puede traer consecuencias, tal vez para ellas, tal vez para sus hijos, tal vez para su grupo familiar en general. Así es. Eso es uno. Y lo otro es la situación de que la que se atreve a denunciar, muchas veces hay una reacción tardía de las instituciones. Y en el caso de El Salvador lo hemos visto, porque incluso el proceso para llevar, digamos, adelante una situación a nivel judicial implica una serie de pasos, y que durante todo ese tiempo esta persona está expuesta porque pone la denuncia, pero tiene que salir nuevamente a la calle y estar muchas veces frente a su agresor. Esto me imagino que ustedes lo visualizan también como organismo que estudia esto. En el año 2017 se llevó a cabo acá en el país la primera encuesta nacional sobre violencia, en coordinación con el DIGESTIC y el Instituto de las Mujeres. Y esa encuesta reveló que solo el 6% de las mujeres denuncian la violencia. Solo el 6%, o sea, solo 6 de 100 mujeres denuncian. O sea, quedan 94 casos de violencia contra las mujeres que no se denuncian en el país. ¿Por qué? Bueno, en parte por estos factores que usted está señalando, pero además porque las mujeres sí tienen temor, porque las mujeres piensan que no les van a creer, ¿verdad? Que es inútil acudir a las instancias si después no las van a apoyar, ¿verdad? Si después no les van a dar seguimiento, no les van a dar acompañamiento, ellas tienen que regresar a la casa de nuevo y lidiar con el agresor, ¿verdad? Por falta de recursos, en muchos casos las mujeres tampoco tienen recursos para poderse desplazar hasta donde, ¿verdad?, hasta la fiscalía o hasta la policía o al ISDEM o a las instituciones que dan apoyo. Entonces es cierto que hay muchos factores que limitan la denuncia, y yo creo que aquí lo que necesitamos, y se está avanzando en eso, es mejorar la coordinación y la atención de los servicios. Nosotros consideramos que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son servicios esenciales para una sociedad, así les llamamos, y
hemos hecho también análisis para ver dónde están las deficiencias. Hay problemas de coordinación a veces entre las instituciones, ¿verdad? Que no se hace la referencia rápida, ¿verdad? Cuando una institución recibe la denuncia, tiene que hacer una referencia rápida a otras que tienen que dar seguimiento. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, con las Unimujer ODAC, que son las unidades de la Policía Nacional Civil especializadas en atención a violencia contra las mujeres, que son una de las que principalmente reciben denuncias contra las mujeres. Pero de estas unidades, que hay más de 35 en el país, no hay en todos los municipios, ¿verdad? O sea, tenemos 35 en todo el país, o sea, faltaría mucho. Pero también está la Fiscalía, está el ISDEMU, está la Procuraduría, que también reciben denuncias, o a través del 911. En este periodo de la cuarentena, eso debo decir, en Naciones Unidas hemos, a través de una iniciativa que llamamos la iniciativa Spotlight, que tiene apoyo de la Unión Europea, hemos apoyado a la Corte Suprema de Justicia, al ISDEMU y a la Fiscalía General de la República para reforzar las líneas telefónicas de atención. La Corte abrió durante este periodo una nueva línea de atención telefónica, el 198, el ISDEMU, que tiene el 126, reforzamos con más líneas, con más personal capacitado para que pudieran tener más capacidad de atender las llamadas, lo mismo la Fiscalía. Entonces, creo que hay esfuerzos importantes en las instituciones que están dando resultado, pero que todavía se deben profundizar más, digamos, estas mejoras que se están haciendo, ¿verdad?, en el sistema de justicia. Ana Elena, hablamos de la denuncia, hablamos de la prevención, pero ¿qué pasa cuando las mismas mujeres naturalizan el hecho de la violencia hacia ellas? Porque muchas veces el sistema de crianza, el sistema de vida que tenemos en países como en El Salvador, lleva a naturalizar el hecho de ser víctima de violencia. Mujeres y hombres naturalizamos la violencia, Manuel, ¿verdad? No solo las mujeres. Le voy a dar otro ejemplo. Tenemos un proyecto muy interesante también sobre violencia contra las mujeres en el transporte. Este es un proyecto que llevamos a cabo con la Municipalidad de San Salvador y la de Santa Tecla. Y en ese proyecto nos hemos encontrado la cantidad de formas de violencia que se dan contra las mujeres dentro del transporte público, el acoso sexual, la violencia sexual que se da contra las mujeres en el transporte, y eso lo hemos naturalizado. Entonces, muchas mujeres que viven violencia dentro de los autobuses porque viajan diariamente y digamos, esto se redujo obviamente durante la cuarentena, claro, pero esto es lo que ocurre normalmente, y ahora que se empezaron a restablecer los servicios de transporte público, las mujeres lo empiezan a vivir de nuevo, cuando van a la escuela, cuando van al colegio, cuando van a su trabajo, cuando van al mercado. Sufren acoso sexual dentro del bus. Y muchas mujeres dicen, ay, cuando yo veo que se subió fulano de tal, que ya es conocido porque es un acosador, es un agresor dentro de los autobuses, y muchos de los estudios que tenemos y de las entrevistas que hemos hecho a las mujeres sobre este tema nos dicen es que ya conocen que hay hombres que se suben a los autobuses solo para acosar a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Mejor se baja del bus. O mejor no se sube. Cuando ve que va fulanito que ya tiene fama de ser un acosador, entonces prefieren no subirse. Entonces, esa es una manera de ellas de autoprotegerse, digamos, porque claro, si ahí nadie me va a ayudar. Cuando yo me subo al bus y el hombre me está agrediendo, nadie dice nada. Es increíble. Hay casos documentados hasta de violaciones dentro de un autobús. Es decir, uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir una violación dentro de un autobús? Pero ocurre. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera lo hemos naturalizado. Entonces, mucha gente no reacciona ante la violencia, ¿verdad? Porque ahí todos deberíamos tener, todas y todos, la responsabilidad también de poner freno a ese tipo de situaciones cuando somos testigos de situaciones de violencia. Pero es cierto que se ha hecho tan parte de la cultura, ¿verdad?, que lo vemos como normal. Antes era más común escuchar decir frases como que si es el marido, él tiene derecho a disciplinarla y a golpearla, ¿verdad?, que él puede golpearla. Es decir, esto ya cada día es menos aceptable, cada día es más censurado y menos tolerado, pero aún así todavía hay mucha gente que cree que el hombre tiene el poder y que puede hacerlo, de agredir a las mujeres. Hay datos que contrastan. ¿Por qué a veces los organismos de mujeres y que velan por los derechos de las mujeres tienen unos datos sobre feminicidios y las autoridades tienen otros?
Ese es un problema serio, Manuel. Hay muchas razones para la divergencia en los datos. En primer lugar, la ley salvadoreña tiene dos figuras que regulan, digamos, los homicidios de mujeres. Una es el feminicidio específicamente y otras son las muertes violentas de mujeres. En otros países solo existe el feminicidio. Entonces, digamos, esto no se llama a confusión. Para que se califique de feminicidio, el delito tiene que haber ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Claro. Entonces, cuando se da un asesinato de una mujer, la fiscalía tiene que valorar si realmente calza dentro de la figura del feminicidio o si no, entonces es una muerte violenta de mujeres. Esta situación que está en la ley ha generado cierta dificultad entonces para registrar los datos, porque entonces, por ejemplo, la policía, todo asesinato de mujer lo procesa como feminicidio, pero después puede ser que la fiscalía, cuando ya recibe el caso y lo califica, lo recalifique más bien y diga, no, en realidad no era feminicidio porque no cumple con todos los requisitos de la ley, esto más bien es una muerte violenta de mujer. Entonces, eso es lo que ha generado en gran parte esta divergencia en los datos. Entonces, a veces entre las mismas instituciones del Estado hay divergencias que se han querido reducir, digamos, hay conciencia del problema y entonces se ha creado una comisión donde están las tres principales instituciones involucradas en esto, que son la Fiscalía, la Policía y la Corte. Entonces, ellas tres han tratado de crear un sistema de registro único de información, ¿verdad? Hay un avance en ese sentido. Porque sí, a veces también las ONGs tienen otros datos, ¿verdad? Las ONGs a veces utilizan como fuente a la policía, pero otras veces utilizan los medios de comunicación. Entonces, esto genera también esta divergencia que usted señala en los datos. Estaba leyendo algunos reportes y también algunos informes elaborados por organismos de mujeres y ellas señalan que El Salvador es quizá el único país de América Latina que tiene tipificado el delito de suicidio feminicida. Ah, sí. Entonces, esto dicen comenzó a discutirse allá por el año 2012, pero hay una realidad que se esconde también a veces dentro de los suicidios o entre los suicidios de las mujeres y que muchas veces es un suicidio inducido por las mismas situaciones que van empujando a la persona hasta llevarla al límite. Así es, así es. Esa figura, como usted bien lo dice, no existe en otros países. Aquí se incluyó en la ley a raíz de experiencias concretas que se observaron y que habían ocurrido, que en efecto, una mujer que se suicida porque ya no puede lidiar con la situación, ¿verdad? Está la violencia, ella se siente atrapada, está acorralada, siente que está sola, que no tiene apoyo ni de la familia, ni de las instituciones públicas, entonces termina con esta, digamos, medida desesperada, que es el suicidio. Por eso se ha incluido en la ley. Y sí, hay casos, incluso ahora hemos visto a veces cuando hay situaciones, incluso como la pandemia misma, vimos que hubo un leve incremento, que ese es otro tema, pero que es importante mencionarlo, en los suicidios de las personas. Durante el periodo de la pandemia se genera también muchos casos de depresión, ¿verdad?, en mujeres y hombres, y esto los lleva, ¿verdad?, ya en la situación extrema los lleva a un suicidio. Eso ocurre también con la violencia por razones de género, ¿verdad?, que ya la persona desesperada acude a la medida final, que es acabar con su vida. En El Salvador se considera un avance el hecho de tener una legislación para prevenir la violencia hacia las mujeres. De hecho, se ha citado en muchos casos esta ley y se ha tratado de aplicar, pero ¿cuáles considera usted que son, digamos, esos puntos que son importantes en los que se debe fortalecer la lucha contra este fenómeno? Porque en los países existe mucha legislación, pero a veces la legislación está ocupando anaqueles, está ocupando gavetas, pero lo que pasa en la realidad está muy lejos de lo que la legislación dice. Así es, así es. En efecto, es un avance muy importante contar con esa ley, porque además la ley incluye una variedad de formas y de expresiones de violencia que no se registran en otros países. Eso es muy importante, pero el desafío está, como usted lo señala, en hacer la realidad, en llevarla a la práctica. ¿Qué requerimos para que esa ley se ponga en práctica y no sea solo un papel muy bonito que ahí quedó? Bueno, se necesita capacitación al personal de las instituciones públicas involucradas en esto, ¿verdad? Es decir, fortalecer las capacidades de la policía, de la fiscalía, del ISDEMU, de la Corte, de todos los funcionarios que están relacionados con la administración de justicia es fundamental para que ellos entiendan la problemática, para que puedan manejar mejor los casos cuando llegan a su conocimiento.
Necesitamos mejorar los protocolos de atención, ¿verdad? Que el policía que recibió la denuncia o el funcionario que recibe la denuncia sepa qué hacer con eso, a quién la va a remitir y qué no hacer también, porque en muchos casos hay prácticas que son erróneas y que inciden en que más bien la mujer se retracte y no quiera ni poner la denuncia o que luego desista en el camino, ¿verdad? Necesitamos acompañamiento a las mujeres también y ahí las organizaciones de la sociedad civil hacen un gran trabajo dándole también acompañamiento, orientación y asesoría a las mujeres, porque esta es una situación muy difícil que ellas no deben vivir solas, ¿verdad? Si están solas, probablemente terminen desistiendo, ¿verdad? Entonces debemos acompañarlas. Entonces necesitamos mejor coordinación, yo antes lo mencionaba, mejor coordinación entre las instituciones para que realmente la institución que recibe la denuncia la pueda tramitar, ¿verdad? Y se tomen todas las medidas adecuadas para proteger a la mujer. Si el caso es extremo y ella no tiene recursos familiares y debe salir del hogar, por ejemplo, tenemos que brindarle un lugar, un espacio seguro donde ella pueda estar transitoriamente mientras se va avanzando con el proceso. O sea, se requieren muchas medidas que permitan hacer la ley una realidad, ¿verdad? A ponerla en práctica. Hay datos que son preocupantes y es el hecho de que los tribunales, que son los encargados de ver casos como del tema que hoy nos ocupa, están saturados. Y en El Salvador existe una mora a nivel judicial que es alarmante y los casos de violencia hacia las mujeres no son una excepción. Hay una mora preocupante también respecto a la atención que se da desde la justicia hacia estos casos. En El Salvador se habla mucho de pronta y cumplida justicia, pero incluso algunos analistas dicen que en el caso de la violencia hacia las mujeres, como en otras situaciones, esta es una deuda que tiene el país. Así es. Lamentablemente el tema de la impunidad, ¿verdad? En casos específicamente de violencia es muy alta. Yo tengo un dato ahí. En el periodo de 2013 a 2019 hubo en el país en total 2.694 mujeres asesinadas. Y en ese mismo periodo, según la Fiscalía, solo hubo 1.017 condenas por estos asesinatos de mujeres, ¿verdad? Ya fueran feminicidios o muertes violentas de mujeres, lo cual es menos del 50%. O sea, mientras eso ocurra, todavía tenemos un desafío muy grande. Para eso, ¿qué se ha hecho? Bueno, se crearon los tribunales especializados, ¿verdad? Claro, Hace 3 años también se dio un paso muy importante en el país, que fue la creación de estos tribunales especializados en violencia contra las mujeres y discriminación. Esto ha permitido contar con una jurisdicción especializada que conoce, son juezas que conocen de la materia, que han sido capacitadas en esto, que conocen el procedimiento, pero también ya están saturadas, ¿verdad? También ya están saturadas porque el número de casos las rebasa. Entonces, hay mejoras que hacer. Nosotros trabajamos con la Corte, hay conciencia en la Corte, hay interés, pero bueno, se requiere también de muchos más recursos para que cuenten con el personal necesario, ¿verdad? Que apoye, porque no es labor solo de una jueza sola, sino que requiere de un equipo, ¿verdad? Y de equipos interdisciplinarios que le apoyen en su labor para recopilar la prueba, para ponerla en orden, para tener la evidencia necesaria, para tramitar el caso, ¿verdad? Entonces, se requiere de muchos recursos y también a veces la misma Corte dice, bueno, no contamos con suficientes recursos para eso. Entonces, ahí también se requiere, digamos, voluntad política, incluso cuando se asignan los recursos presupuestarios para que estas instituciones que dan atención a la violencia contra las mujeres puedan tener los fondos necesarios para poder realizar de manera de calidad y de manera oportuna su labor. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos continuamos con la conversación de esta mañana aquí en Hechos AM. Siga con nosotros, tenemos más preguntas para la representante de ONU Mujeres en El Salvador. Continuamos. Mañana de 25 de noviembre de 2020, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy estamos hablando del Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos con nosotros a Ana Elena Badilla, la representante residente de ONU Mujeres en El Salvador. Ana Elena, me gustaría que identificáramos los diferentes tipos de violencia que hay hacia las mujeres, porque una de las más, decían, que de las más
que golpea a este sector de la población, uno de los tipos de violencia que más golpea a las mujeres es la violencia económica. Y decían que en la violencia económica se sustentan muchas veces los otros tipos de violencia que existen. Pero ¿cómo ven ustedes el fenómeno y por qué se dice que la violencia económica es tan silenciosa que incluso a veces es difícil identificarla hasta para quien la sufre? Por lo menos ese es lo que decía el estudio que estaba leyendo de anoche y que me parece interesante que lo identifiquemos y lo pongamos en perspectiva para quienes nos sintonizan esta mañana. Así es muy importante que todas y todos entendamos que la violencia no son solo los golpes, ¿verdad? O sea, los golpes son la violencia física y la que normalmente más se ve, es la que es más evidente. Pero la ley contempla muchas otras formas de violencia, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia económica, que en efecto a veces es muy difícil de ver. Ahorita comentábamos de un caso, recuerden ustedes que tuvimos un caso muy lamentable de una médica en Santana, ¿verdad?, que fue asesinada por su pareja, en donde había un caso claro de violencia económica, a pesar de que ella era la persona que tenía más ingresos en el hogar y la que sostenía económicamente el hogar. Esto generó una situación en donde realmente el que tenía el poder y el que disponía de los recursos era su pareja, ¿verdad? Sí. Y esto, bueno, fue generando una situación de violencia que terminó lamentablemente con el feminicidio de esta mujer. Y muchas veces las mujeres, en efecto, como usted dice, nos cuesta darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque están inmersas en una relación en donde puede haber dependencia emocional, ¿verdad? Es una relación de pareja, la mujer apostó por esa relación, piensa, esta es la persona que yo quiero, con la que quiero vivir, con la que quiero construir una familia, ¿verdad? Pero empiezan a mezclarse diversas formas de violencia que a ella le cuesta identificar. Entonces, yo creo que es muy importante que trabajemos desde las niñas, en la escuela y fuera de la escuela, ¿verdad? En hacer conciencia de qué situaciones son violencia y que tenemos que poner fin, ¿verdad? Hay un trabajo muy importante que hacer en la escuela. Nosotros hemos venido apoyando al Ministerio de Educación en la implementación de su política de género en un proyecto grande apoyado por Fomilenio y en conjunto con la UCA, en donde hemos provisto de herramientas, de materiales, de capacitación a los maestros para que ellos puedan ayudar a las niñas y a los niños ya desde temprana edad en la escuela a justamente identificar la violencia y hacer planes de prevención de la violencia dentro de las escuelas. Esto es un trabajo muy importante porque si no, pasa el ejemplo que yo ponía de la señora en el bus, cuando ve al acosador mejor se baja del bus o ni siquiera se sube en el bus. No podemos seguir haciendo eso porque eso es como, ¿verdad?, como el avestruz que esconde la cabeza. Tenemos como sociedad, no es solo la señora, es toda la sociedad que ponerle frente al problema y tenemos que empezar a formar a los niños y las niñas, a las mujeres jóvenes y adolescentes. Es muy importante porque las jóvenes son una de las principales víctimas de las diversas formas de violencia y sobre todo violencia sexual en este país. Y a eso se debe que tengamos cifras de embarazo adolescente tan alto en el país, ¿verdad? Que ese es todo otro tema que podríamos hablar otro día. Claro. Pero desde las jóvenes tienen también que aprender a identificar las conductas violentas en sus parejas, ¿verdad? Cuando las empiezan a controlar, que les dicen cómo vestirse, cómo no vestirse, a dónde ir, a dónde no ir, no les dan permiso de salir con sus amigas, no les dan permiso de hacer nada, hay un control total por el teléfono, ¿verdad? De dónde está en todo momento. O hay situaciones incluso que llevan a la separación de la misma familia, que dicen que las hijas se van y de pronto dicen ya no pueden visitar a la familia porque el compañero de vida, el esposo, se molesta porque lo hace. Así es, porque eso es parte de la estrategia de la violencia, aislar a la mujer. En la medida en que la mujer esté más aislada, menos puede reaccionar frente a la violencia. Y el hombre se garantiza así, el agresor, tener su control sobre la mujer, ¿verdad? Y tener el control de la situación, por eso la aísla, por eso no quiere que vea amigas, por eso no quiere que vea a la familia, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hacer mucho trabajo de prevención, ¿verdad? Y tenemos que enseñar a las niñas, sí, tenemos que enseñar a los niños a no agredir, ¿verdad? Eso tenemos que enseñarle a los niños que ellos no pueden agredir a las mujeres de ninguna manera, pero también tenemos que enseñar a las niñas que ellas no pueden ser agredidas, que ellas tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Y que hay instituciones y que hay personas que las pueden apoyar para ponerle freno a ese tipo de situaciones. Ana Elena, en los últimos años, porque estas han sido situaciones que se han dado en los últimos años en El Salvador, hay casos que han sido muy mediáticos de violencia hacia las mujeres. El caso del elemento de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala, por ejemplo, fue un proceso de investigación que comenzó allá por 2017 y se mantuvo hasta 2020 y que se habló mucho y se habló del calvario que vivió la familia de Carla Ayala buscando los restos de ella y que la encontraron allá en Usulután
luego de una investigación, digamos, la persona que cometió el crimen de Carla Ayala aún huye de la justicia, otro buen número fue procesado, pero el caso fue, digamos, muy mediático y sigue todavía en el imaginario, porque hay mucha gente que, a pesar de que, digamos, hay gente que ya está procesada, ya está condenada, todavía queda esa sensación de que no se hizo la justicia que se esperaba, porque Carla Ayala, aparte de ser elemento de la policía, era esposa, era madre, era hija, y estos familiares siguen hoy viviendo pues la ausencia de un ser querido, ¿no? Así es, así es. El caso de Carla Ayala es un caso muy emblemático, pero no es el único, lamentablemente, dentro de la policía. Y digo lamentablemente porque esperamos que sea justamente la policía una de las instituciones que tienen que más bien contribuir a garantizar la seguridad de las personas y proteger a las mujeres contra la violencia. Entonces, el caso de Carla Ayala, en efecto, estuvo mucho tiempo, incluso cuando el caso ocurrió, por las circunstancias que se dieron, hubo mucho hermetismo también dentro de la misma policía sobre la situación. Dichosamente, este año hubo ya una sentencia en el caso que lamentablemente no está todavía el autor material y responsable directo, que se presume es el responsable directo del homicidio de Carla Ayala, pero sí ya hubo sentencias sobre otras personas que estuvieron involucradas, tanto policías como familiares del autor material del feminicidio. Entonces, eso da es una buena noticia, digamos, porque da una esperanza de que realmente el sistema de justicia en este país está respondiendo, aunque un poco más tarde de lo que hubiéramos deseado, pero está respondiendo ante casos que eran tan desafiantes como este, ¿verdad? Y ha salido una sentencia condenatoria para muchas personas. Y no es la única, hay otro caso también de otra sentencia reciente que se ha dado el mes pasado, en que también se han establecido condenas fuertes para personas en casos de feminicidios. Entonces, a mí esto me da la esperanza de que realmente el sistema de justicia está respondiendo mejor, ¿verdad? Y está ya dando pasos para ir reduciendo esa impunidad que decíamos que ha existido en los casos sobre todo de feminicidios y muertes violentas de mujeres. Y eso ojalá que marque la pauta para que sea la ruta que va a seguir el sistema de justicia, ¿verdad? Haciendo estas condenatorias, y ojalá cada vez se puedan dar en menor tiempo, ¿verdad? En el menor tiempo posible, para restituir la confianza de la población en el sistema de justicia y dar esperanza también a las familias que lamentablemente han perdido una vida que ya no la van a poder reponer, pero tienen al menos la mínima, digamos, reparación en términos de decir, bueno, por lo menos ha habido justicia, por lo menos se ha condenado a los responsables. Ana Elena, me gustaría que el mensaje de lo que estamos hablando hoy se riegue por todo El Salvador y que por lo menos encienda las señales de alerta en muchos de los hogares, porque la violencia de muchas veces feminicida se esconde no solo digamos, en la familia de más bajos recursos, se esconde en todos lados. De hecho, el primer caso del primer caso de feminicidio que se dio en El Salvador se dio en una de las zonas más acomodadas del país, donde una persona en estado de ebriedad disparó hacia el piso y la bala le pegó en la frente, en este caso a su esposa, y es una persona que también lastimosamente huye de la justicia, ¿no? Y otras situaciones que se han dado y de las que se ha hablado mucho a nivel mediático, el caso de la periodista Carla Turcios, que fue asesinada por quien era el papá de su hijo, quien era una persona que convivía con ella y que aparentemente llevaban una vida tranquila, porque incluso él, a pesar de lo que había ocurrido, va y denuncia la desaparición de la periodista y luego se descubre que fue él el que la había asesinado, el que había llevado pues a su cadáver a lanzarlo a una zona alejada de donde ellos vivían. Luego vimos el caso de la médica que decíamos, es otra situación que se da en una colonia de clase media allá en occidente del país, donde también pues se supone que es una persona, digamos, a nivel académica muy preparada y que podría reaccionar ante una situación de violencia. Claro. El punto acá es, digamos, ¿cuál es el mensaje, cuál es la señal de alerta para las mujeres, independientemente del círculo social en el que se desenvuelvan, sobre estas situaciones que pueden derivar en un asesinato? Así es, sí, yo creo que eso es muy importante, y una fecha como esta justamente tiene ese propósito, digamos, el conmemorar un día como este, 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional contra la Violencia de las Mujeres, es justamente la oportunidad
para llamar la atención de toda la sociedad. Todos tenemos una responsabilidad en este problema, no estamos ajenos al problema, no es solo asunto de las organizaciones de mujeres o de las feministas o de la policía o de las mujeres agredidas. Es un problema social que todos tenemos que trabajar. Claro. Como decíamos antes, desde la prevención, la detección, tenemos que aprender a detectar los signos de violencia y poner freno a esas situaciones. Tenemos que preparar a las niñas para que no toleren la violencia y a los niños para que no agredan. Y en efecto, como usted dice, la violencia no se da solo en las familias más pobres del país, se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, las familias que tienen más recursos económicos también tienen más posibilidades de manejar estas situaciones de una manera distinta, ¿verdad? Pero las que no tienen recursos económicos, pues de ahí tienen que apelar a las instituciones públicas buscando apoyo, buscando ayuda, orientación y buscando proteger su vida, ¿verdad? Entonces, lo importante es pensar que todos tenemos responsabilidad en esto, ¿verdad? En la forma en que educamos a las niñas y los niños dentro y fuera de la casa, en los mensajes que transmitimos, en las conductas que también ven las niñas y los niños que van aprendiendo. Recuerde que todos enseñamos por acción o por omisión, ¿verdad? Lo que yo haga o deje de hacer es un mensaje que yo estoy dando a los niños o a las niñas, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención también a esto. ¿Cómo incide el modelo de familia que tradicionalmente conocemos en este tipo de situaciones? Porque se nos dice en una familia, en este caso dice el hombre es el proveedor, es el que trabaja, el que lleva, digamos, la alimentación a la casa, y la mujer, se dice, es la que se encarga de todo el administrar la casa y cuidar a los niños. Pero vivimos en un mundo totalmente diferente. En este 2020, pues ya hablábamos del teletrabajo, muchas mujeres están trabajando desde su casa, otras pues son cabezas de hogar, y porque les toca lidiar a ellas solas con digamos, la crianza de los hijos. ¿Cómo influye, digamos, este modelo en el que, digamos, un modelo un tanto arcaico, en el que se dice de que el hombre es el proveedor y la mujer, en este caso, la administradora de la casa, y que tiene que, digamos, que cocinar, lavar, planchar y cuidar a los niños? ¿Cómo incide esto, digamos, en situaciones de violencia? Sí, exacto. Eso, como usted bien lo dice, ya sabemos que hoy en día eso no funciona. En este país, un tercio de los hogares están encabezados por mujeres. O sea, son hogares en los donde no hay pareja, no está papá y mamá en ese modelo tradicional que se creía que era el modelo perfecto de la familia. Esa no es la realidad. Hoy en día tenemos muchos hogares encabezados por mujeres donde ella es la responsable de mantener a la familia, de educarla, la responsable de todo, ¿verdad? Hay padres ausentes, hay muchos padres ausentes en las familias. El problema con esto está en que los hombres no asuman su responsabilidad en esos casos, ¿verdad? Ese es el peor mensaje. Por eso yo decía, las personas adultas enseñamos por lo que hacemos y por lo que no hacemos, ¿verdad? Sí. O sea, cuando el hombre evade sus responsabilidades económicas, ¿verdad? Y no atiende las necesidades de sus hijos e hijas, ¿verdad? Y de su familia, pues ese es un modelo que está enseñando también a los niños que vienen para arriba, ¿verdad? O sea, aquí las prácticas lo que llamamos las prácticas culturales o socioculturales, son esas, se van aprendiendo, son conductas que las niñas y los niños van aprendiendo y que después van reproduciendo cuando grandes, ¿verdad? Entonces tenemos que poner freno a eso, ¿verdad? Independientemente de que la pareja esté o no junta, pues ambos deben tener la responsabilidad sobre la crianza de los hijos y las responsabilidades económicas, porque esos niños y niñas todos los días necesitan comer, ¿verdad? Y necesitan una casa, y necesitan vestido, necesitan escuela. O sea, todo esto demanda gastos que todos deberían, ¿verdad?, contribuir a solventar. Entonces, el mayor problema, independientemente, para mí lo más importante, ya más concretamente, es independientemente del modelo de familia que tengamos, ¿verdad? Que sea una familia extendida con mamá, papá, abuelitos, o que sea una persona sola con sus hijas e hijos, que normalmente son las mujeres, pero también hay casos de hombres que están solos con sus familias. Lo importante es que no estemos reproduciendo mensajes de desigualdad y de violencia que van a ser aprendidas por los niños y después reproducidas cuando sean grandes, ¿verdad? Lo importante es que basemos las relaciones familiares en el respeto a todos, ¿verdad? En la satisfacción de las necesidades de todas las personas de la familia, y no generar conductas violentas que ¿verdad?, que pueden redundar en situaciones graves de violencia en el futuro.
Hay otro tipo de situaciones que también me gustaría que pusiéramos en perspectiva en esta mañana de 25 de noviembre, y es el hecho de los ingresos. En muchas partes del mundo se siguen quejando de que las mujeres tienen menos ingresos que los hombres, a pesar de a veces de hacer el mismo trabajo. Ese es uno de los puntos. En El Salvador estaba revisando algunos datos donde se habla de que los créditos para vivienda son mucho más para hombres y menos para mujeres. Digamos, ¿cómo analizar esto en el contexto de la violencia y de los derechos de las mujeres? Claro, esa es una de las principales brechas de desigualdad que existen en todo el mundo y también en El Salvador, ¿verdad? A pesar de que las mujeres puedan tener, y esto ya ocurre en casi todo el mundo, las mujeres han accedido a mayores niveles de educación, están mejor preparadas, y eso no les ha garantizado insertarse en el mercado de trabajo en las mismas condiciones que los hombres. O sea, muchas veces para un mismo puesto las mujeres tienen un salario menor. Se estima a nivel mundial que la brecha de salario entre hombres y mujeres en puestos iguales o similares está alrededor entre el 18 y el 20%. Acá en El Salvador tenemos como un 18%, que significa que las mujeres reciben, de cada $100 que gana un hombre, las mujeres reciben un 82%, nada más. El hombre recibe $100, la mujer recibe $82 por el mismo trabajo que están realizando. O sea, ella recibe un 18% menos. Entonces, esta es una brecha de desigualdad que también redunda en violencia, ¿verdad? Que también redunda en violencia, porque genera desigualdades que no permiten a las mujeres desempeñarse plenamente, ¿verdad? Aportar a la sociedad y ser remuneradas conforme al aporte que ella está haciendo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, estas brechas de desigualdad y estas brechas salariales específicamente son un desafío para toda la sociedad. Esto ocurre mucho en el sector privado principalmente, y ahí es donde nosotros estamos trabajando en una campaña importante con el sector privado, donde muchas empresas del país ya se han sumado, y justamente ese es uno de los desafíos que nosotros les hemos planteado. El sector privado tiene que revisar muy bien cómo sus políticas salariales, ¿verdad? Y cómo reconocer los aportes que las mujeres están haciendo y cómo tener políticas más equitativas en términos de salarios para mujeres y hombres, y no generar estas desigualdades que terminan también, que contribuyen lamentablemente a la desigualdad, a la discriminación, y que también contribuyen a la violencia. Hay situaciones, como decíamos, muy diversas en el análisis del problema que estamos viendo esta mañana. Ya hablábamos de la violencia feminicida, hablábamos de la violencia económica, hablamos de la violencia reproducida en los mismos círculos familiares, pero hablemos vayamos mucho más allá a las raíces de toda esta situación. Cómo muchas veces las mujeres se vuelven reproductivas o reproductoras del círculo de violencia, cómo se vuelven, digamos, ellas pasar de una generación a otra y tal vez, digamos, perpetuar el círculo donde pues, la violencia, como decíamos, se naturaliza, incluso desde la misma mujer, y le pasa esto a sus hijos, en el sentido de que dice, bueno, el hombre no puede lavar los trastos, para eso se supone que están las niñas, dicen, y muchas mujeres se los inculcan incluso a sus hijas. ¿Cómo digamos, enfrentar esto? Porque parece que es un círculo que no termina nunca. Así es, y eso hay que acabar, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con el mismo sistema educativo. Usted recuerda cuando todavía hay textos escolares que refuerzan aquella idea de mamá masa la masa, papá lee el periódico. Esto era como, ¿verdad? Una de textos educativos que en casi todo el mundo, ¿verdad? Con los que aprendíamos a leer y escribir, ¿verdad? Claro. Y eso está reforzando roles estereotipados, ¿verdad? Que que usted antes nos decía, ¿verdad? Que la mujer es la principal responsable del trabajo en el hogar y que el hombre trabaja afuera, trae el dinero y en la casa él no hace nada. Pues eso es el desafío que hoy tenemos en esta sociedad, cambiar ese patrón, entender que las responsabilidades del hogar son de todas y de todos, incluso de las niñas y los niños más pequeños, tienen que tener una responsabilidad en la casa, todos tenemos que aportar a ese trabajo invisible, pero que se requiere todos los días en el hogar, ¿verdad? Desde tender la cama, recoger sus trastos, lavar los platos, barrer en la casa, tender, o sea, hay muchas tareas que en el hogar tienen que ser compartidas. No podemos hoy en día seguir reforzando ese rol de lo que llamamos la división sexual del trabajo, ¿verdad? Entre trabajo doméstico o trabajo reproductivo y trabajo productivo, ¿verdad? Eso ya se tiene que romper. Si queremos realmente construir sociedades basadas en el respeto, en la igualdad, esos patrones, esas visiones de la familia, tenemos que cambiarlas. Ese es un gran desafío y eso no es tarea solo de la escuela, porque es parte
esto se enseña en parte en la escuela, pero también se enseña en la casa y en la comunidad, en la sociedad en general. Ahí es donde yo insisto en que esto es responsabilidad de todas y de todos, ¿verdad? Que no solo podemos decirle que es tarea de la ministra de Educación o tarea del ministro tal o de la otra. No, es tarea de todos. Todos tenemos que contribuir a esto y enseñar respeto, enseñar tolerancia, enseñar igualdad. Eso es una responsabilidad que tenemos también todas las personas adultas, mujeres y hombres, y dejar de estar reproduciendo estos patrones, ¿verdad?, desiguales que solo crean el cultivo para que surja la violencia. Ana Elena, durante muchos años, por lo menos yo he tenido pues contacto con muchos, digamos, círculos y donde la gente a veces dice, yo estoy, digamos, y aguanto por mis hijos. Ese es otro factor que es muy común en cuanto a que mucha mujer justifica la violencia y dice, no, pero es que yo aguanto por mis hijos, cuando ellos crezcan tal vez yo voy a tomar una decisión, pero muchas veces esa decisión ya no llega porque o muere, digamos, en su intento por ver crecer a sus hijos, o él, en este caso, la persona con la que convive, en muchos casos las matan, ¿no? Claro, claro. Muchas veces digamos, cuando las mujeres no pueden salir, digamos, de este círculo de violencia, es porque hay dependencia económica y dependencia emocional, ¿verdad? Normalmente, digamos, tampoco podemos juzgar a la ligera a las mujeres que están en una situación de estas y decir, bueno, es que ella, como antes se decía, yo ya no lo oigo y espero que ya no se diga, es que le gusta que le peguen, ¿verdad? O sea, estas expresiones había, no, es que a esa mujer le gusta que le peguen, o solo así entiende, ¿verdad? Expresiones de este tipo que realmente no se justifican y no son ciertas, ¿verdad? O que a veces la mujer dice también, es que yo tuve la culpa. La mujer se culpa, claro, ella se siente culpable, es que yo tuve la culpa porque yo le reclamé, ¿verdad? Porque el hombre llega tarde, llega borracho, no le da dinero, ella le reclama, el hombre se violenta, la golpea y después ella dice, bueno, es que yo no debía haberle dicho nada, mejor me hubiera quedado callada. Bueno, pero es que ella está reclamando ante una situación también, ¿verdad? De violencia también. Y después... Bueno, eso es el círculo de la violencia, ¿verdad? Y que también puede empezar por manifestaciones muy leves y terminar con el feminicidio, como decíamos, que es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que aprender a detectar esas primeras manifestaciones de violencia y ponerle freno. Y por eso yo decía antes, pero las mujeres para eso requieren apoyo de la familia, requieren apoyo de la sociedad, requieren apoyo de las instituciones, porque es muy difícil para ellas salir solas adelante de esto. Entonces, por eso es que muchas veces ellas, ante la falta de posibilidades, de oportunidades, de apoyo y de recursos, ellas dicen, mejor me quedo aquí, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo voy a vivir? Yo con mis hijos no puedo, ¿verdad? Entonces ellas prefieren aguantar la violencia a romperla porque no tienen recursos para poder romper con ese círculo de violencia. ¿Cuál debería ser la preparación también de quienes reciben las denuncias? Porque muchas veces la persona que recibe la denuncia se convierte, digamos, en casi un juez a la hora de decir, es que no tiene mayor importancia, esto, digamos, y a veces hay casos en los que una persona denuncia una y otra vez y la autoridad no reacciona, porque a veces la denuncia no pasa de la persona que esté la encargada de recibir el testimonio de quien está siendo agredido. Exacto. Bueno, eso es muy importante y eso es algo en lo que hemos trabajado. Todo el personal que atiende violencia contra las mujeres debe ser un personal especializado, debe tener capacitación en derechos humanos para empezar, ¿verdad? Debe tener capacitación específicamente en violencia contra las mujeres, debe conocer el marco legal que hay en el país, debe conocer las instituciones y cómo operan, debe conocer los protocolos que existen en las instituciones para atender la violencia. O sea, realmente tiene que ser un personal especializado porque tiene, en efecto, como usted dice, es fundamental. Si yo acudo a una oficina de la policía para poner mi denuncia y ya la persona que está recibiendo mi denuncia no me cree y me dice, pero es que usted, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Cualquier expresión. A hacer valoraciones sobre la situación. A hacer valoraciones sobre la situación, a descalificar a la mujer, a expresarle incredulidad, o sea, no le creo mucho. O sea, ya todo esto hace que la mujer se eche para atrás. Si ya es difícil para ella lo que está viviendo y es difícil tomar la decisión de ir a denunciar, si todavía la persona que recibe su denuncia la trata de manera irrespetuosa, despectiva, descalificante, o sea, la mujer se echa para atrás. Entonces, en efecto, tenemos una responsabilidad muy grande con el personal que atiende las denuncias de violencia, ya sea personalmente o por teléfono. Por eso, cuando le comentaba antes que hemos estado trabajando en este tiempo apoyando, por ejemplo, al ISDEMO, para que tenga más líneas disponibles en el 126, para que puedan atender a más mujeres, que ese personal esté capacitado, que esté bien formado,
para poder atender de manera adecuada estas denuncias por violencia. Eso es un desafío, contar con personal especializado y capacitado para atender a las mujeres es fundamental para que arranque, digamos, el proceso en toda esta cadena de justicia que empieza con la denuncia, pero que ahí continúa, ¿verdad?, un largo proceso hasta que haya una resolución final. Ese primer paso es clave, es muy importante. Ana Elena, le agradecemos que nos haya visitado esta mañana. Nosotros como medio de comunicación también nos unimos a la lucha que ustedes están llevando adelante y como sociedad esperemos que esto que hemos hablado hoy cale y que se reduzca este fenómeno que golpea pues a El Salvador y que golpea al mundo. Esperemos que ese mensaje que usted que nos ha escuchado pues identifique situaciones que no son normales y que le afectan en su vida y que también pues hay círculos que se deben romper. Esperemos que haya quedado el mensaje ahí claro y que no se hable de esto no solo el 25 de noviembre, que se hable todos los días y al fin de que este tipo de mensajes lleguen y que tengamos un crecimiento como sociedad. Así que muchas gracias, Ana Elena, por estar aquí esta mañana. Con mucho gusto, Manuel, ha sido un gusto y hablar de esto y decir que justo hoy estamos vistiendo de naranja, ¿verdad, Manuel? Porque nosotros tenemos, Naciones Unidas tiene una campaña que le llamamos la campaña naranja para poner fin a la violencia contra las mujeres, así que donde vean va a haber iluminación de varios edificios públicos y privados emblemáticos en este día. Desde ayer inició la iluminación de edificios, así que cuando los vean de naranja van a recordar que es para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres y cómo todos y todas debemos sumarnos a esta campaña para ponerle fin a este problema social. Ana Elena, le deseamos pues éxito en sus labores. Gracias por visitarnos. Con mucho gusto. Gracias a usted, Manuel. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más información aquí en Noticiero Hechos. Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de entretenimiento y también más reportes del tráfico para que usted pues tenga claro qué es lo que va a enfrentar en la mañana de este 25 de noviembre. Continuamos con más de Noticiero Hechos, regresamos enseguida. Bien, gracias a Manuel Burgos y su invitada por la entrevista en los últimos minutos. Nosotros retomamos los contactos con nuestros equipos que están constantemente trasladándose donde se genera la información y la noticia. En especial en las mañanas, mucho tiene que ver con el tráfico, porque sabemos que usted que nos está sintonizando, dentro de unos cuantos minutos saldrá al trabajo, saldrá a los quehaceres de este día miércoles y, bueno, le conviene saber cómo se encuentra el tráfico en arterias importantes. Esta que le va a mostrar Gerardo, una en la que usted probablemente va a circular más tarde. Gerardo, adelante. Como tú lo mencionaste, es muy importante mantener informada a la población acerca de cómo se encuentran las calles. A esta hora les muestro imágenes de la calle a Montserrat. Estos vehículos que ustedes ven detenidos son los conductores que vienen del sector de La Málaga, al barrio Modelo, de San Jacinto e incluso, y quienes buscarán trasladarse ya sea hacia el sector del monumento al hermano Bienvenido a Casa buscando los próceres o también incorporarse a la 25 Avenida Sur en dirección de la Universidad Nacional de El Salvador. Estos vehículos detenidos, voy a girar un poco más y vamos a mostrar en este momento carril de descenso, calle a Montserrat. Quienes se están incorporando y han iniciado su marcha en dirección del barrio Modelo Málaga y también se incorporan en dirección de la Universidad Nacional de El Salvador a través de la 25. Al final también se puede ver los vehículos que van en el carril de ascenso y donde podemos observar una carga de vehículos bastante considerable. Esta no genera mayor complicación, solo es la congestión de la hora. Por eso es de que ven bastantes vehículos circulando en este momento en ambos sentidos de la vía, así que tómalo en cuenta si usted piensa circular por este sector, es una muy buena opción, a pesar de que hay carga vehicular. Esta no genera mayores complicaciones, ya sea quienes descienden sobre la calle Montserrat o quienes se trasladan hacia el sector del monumento al hermano Bienvenido a Casa. Vamos a girar un poco más, ya acá mostramos 25 Avenida Sur, cerca de la colonia San Juan, carril hacia el sector del Parque Cujatlán y quienes vienen hacia este sector, fluido también. Así que este es parte del informe, Carlos y amigos televidentes, que les compartimos a esta hora desde esta intersección muy importante del Gran San Salvador. Sí, seguro muchas personas circulan por ahí, Gerardo, de la colonia Vistahermosa, la Montserrat,
En fin, ahí ha quedado en evidencia todo lo que tú les has explicado para que se hagan una idea de qué es lo que se van a encontrar cuando circulen por ahí, en los próximos minutos al menos, porque sabemos que el tráfico cambia a veces de segundos por algún accidente o alguna circunstancia, pero esta es la fotografía del momento, Gerardo, gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más información. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 Somos Hechos AM. Saludamos de manera muy especial también a quienes están atentos de nuestra transmisión en redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como @Noticiero Hechos Más y hacemos transmisión en vivo de todas las emisiones de este espacio informativo. Saludos a todos que están muy pendientes de todo lo que estamos compartiendo a través de este medio. Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Ileana Leiva. Nos tiene un nuevo informe. Ileana, adelante. Buenos días, compañeros. Efectivamente nos encontramos frente al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, donde este día organizaciones de feministas se han concentrado para hacer una denuncia sobre esa violencia que se sigue ejerciendo contra la mujer, y es que las cifras, ya sabemos, son alarmantes. 84 feminicidios se registran en el país hasta la fecha, una situación que ellas pues condenan y que ahora están haciendo este llamado a seguir luchando por los derechos de la mujer y erradicar cualquier abuso que se siga cometiendo. Hablamos del abuso físico, psicológico, sexual, y es que vamos a hablar con una de ellas precisamente para que nos cuente sobre esta situación. Buenos días, estamos en vivo. ¿Qué nos comentan estas cifras alarmantes de las que ustedes hablan por los feminicidios en el país? Sí, bueno, hasta septiembre, ¿verdad?, se registran 84 feminicidios y por eso nos estamos concentrando aquí, porque entre enero y marzo, ¿verdad?, se concentraron una cantidad de feminicidios que eran alarmantes, pero sobre todo entre abril y mayo, donde se dieron los meses de confinamiento más fuertes en El Salvador, lamentablemente sucedieron la cantidad más grande de feminicidios. En abril se registraron 15 feminicidios y en mayo 10 feminicidios, lo que nos deja totalmente alarmadas, ¿verdad?, la cifra, porque se suponía que estábamos desguardadas, pero además que estábamos en las casas seguras, ¿verdad? Y lo que estábamos pasando era que estábamos sobreviviendo con nuestros agresores. Por otra parte, también tenemos la situación de las niñas embarazadas. Hasta septiembre el Ministerio de Salud reporta 379 embarazados de 10 a 14 años, ¿verdad? Lo que es lamentable porque eso significa que ahí existe violencia sexual. Y más de 9.000 jóvenes embarazadas de 15 a 19 años. También lo que nos deja en evidencia es que una vez más el embarazo en niñas y adolescentes en este país es una pandemia que no está siendo atendida y mucho menos se está dando una solución para erradicar este tipo de pandemias. Precisamente se han concentrado ante ISDEMU para hacer un llamado por, ustedes decían, los vacíos que ha habido en el trabajo. Nosotras estamos concentradas el día de ahora aquí como un acto simbólico, porque lamentablemente este instituto salvadoreño ha dejado por fuera sus funciones y lamentablemente en medio de la pandemia tanto las Unimujeres como el ISDEMU se desarticularon. Las Unimujeres dejaron de funcionar casi al 100% y el ISDEMU desapareció. 45 días después de haber decretado la pandemia, el ISDEMU lanza una campaña para poner a disposición sus líneas telefónicas para atenciones legales y psicológicas, cuando las organizaciones feministas y de mujeres lo hicieron la primera semana de cuarentena, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo una vez más las mujeres organizadas, las feministas en este país, el trabajo que el ISDEMU debería de hacer. Lamentamos, ¿verdad?, que se pronuncie por casos de políticas electorales y no en casos como feminicidios, el de Yesenia, el de Zulma, que pasaron en medio de la cuarentena y que no hubo ningún pronunciamiento de parte de este instituto. El silencio, la ausencia de cómo ha pasado la directora y la presidencia en este instituto nos deja claro que este gobierno no es una prioridad el tema de género y mucho menos estamos más seguras como lo han querido instalar dentro de la narrativa desde el gobierno central. Muchas gracias. Bueno, compañeros, son parte de las declaraciones que ya escuchábamos, una situación que sigue siendo preocupante para todo este sector y así que hay
teníamos parte de los llamados que ellos hacen a las instituciones del gobierno para seguir trabajando por la mujer y que ellos ahora están llamando que esta violencia que se ejerce sigue siendo una pandemia pero silenciosa, porque muchas mujeres también tienen miedo a denunciar y siguen pues viviendo con su agresor en casa. Así que este es parte del panorama que compartimos a esta hora. Muchas gracias por esta información. Antes de terminar el enlace, consultarte si esta manifestación de alguna forma afecta el tráfico vehicular. No, ellas están concentradas únicamente frente al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Social, de Desarrollo de la Mujer, pero únicamente es frente a la instalación. No están afectando en cuanto al tráfico. Voy a trasladarme para acá para que ustedes puedan ver que el tráfico está pues fluyendo con normalidad, no está afectando esta concentración que ya se están realizando, así que para quienes se trasladan por la zona del centro de San Salvador no van a tener ningún inconveniente. Muchas gracias, Ileana. Ahí estábamos escuchando este pronunciamiento en el contexto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a estar pendientes del informe que nos puedas compartir más adelante. Buen día, Ileana. Buen día. Bien, vamos a continuar con más información a esta hora. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Le vamos a contar que habitantes del departamento de Chalatenango están pagando más por algunas frutas y vegetales. Esto, pues de acuerdo a los vendedores, aseguran ellos que es consecuencia de las afectaciones por las lluvias que hemos pasado este año. Tenemos el reporte a continuación. Tras el paso de Iota, diferentes cultivos fueron dañados o perdidos en su totalidad en todo el territorio centroamericano. Es por eso que ciertas verduras han incrementado de precio en los últimos días. Sí, se ha incrementado bastante. La cebolla, la papa y bastantes cosas. Se ha subido bastante. Sí, ha subido un poquito lo que es la papa. La papa ha subido un poquito, ha subido casi $8 más el quintal. Y la cebolla blanca, el pipián ha subido bastante. Porque ya está 16 el ciento. Antes valía $10, $12. Ha subido casi $4 el ciento. Los comerciantes del mercado en Chalatenango aseguran que durante la pandemia fue un tiempo malo en las ventas y ahora se suma el alto costo de algunos productos por las afectaciones que dejaron las lluvias. Sí, porque la gente acuerda que tantos días sin ganar, ¿verdad? Y comprando más caro ya se pone más difícil la situación. Más que todo al que lo consume, porque uno según caro viene, caro se vende. Pero al que lo consume sí le perjudica porque a veces no tiene las comodidades para poderlo comprar. Hay gente que no alcanza para lo necesario. Se va midiendo quizás en las compras. Compran un poquito de cada cosa. ¿Ustedes han visto bajas en la venta? Bastante baja. Esperamos que la temporadita esté un poquito mejor, primeramente Dios. Si Dios lo permite, ¿verdad? Ya viene la temporada navideña y por ende las ventas aumentan. Es la fe que tienen los comerciantes para poder generar mayores ingresos económicos para sus familias que han sido duramente golpeados. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Adelso Aquino. Y ahora les invitamos a vivir la exclusividad de la tarjeta de crédito Visa Infinite del sistema FedeCrédito y recibir beneficios especiales. Con esta invitación también vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos con más en Noticiero Hechos. Son ya las 8 de la mañana con 7 minutos y nos vamos a enlazar con nuestro estimado compañero Gerardo Borja. Gerardo, ¿hasta dónde trasladamos ahora la señal? Gerardo, contanos. Amigos televidentes, a esta hora nos encontramos atendiendo una denuncia ciudadana. Específicamente me encuentro en el pasaje Guadalupe de la Colonia Digna, esto en San Salvador. Les voy a contar parte de la problemática que los habitantes tienen de esta colonia. Ellos aseguran y necesitan la reparación del pasaje Guadalupe. Como ustedes podrán observar, es un pasaje literalmente de tierra y piedras, donde las aguas, lluvias y las aguas hervidas que salen de las viviendas
no tienen canaletas, no tienen un cordón cuneta, y es por eso que ellos están denunciando y solicitándole a las autoridades que puedan trasladarse hasta la zona. Carlos, según los habitantes, ellos me van a permitir el acceso a una de las viviendas. ¿Por qué? Porque son 5 familias que directamente se ven afectadas en época de lluvia. Todo esto que ustedes ven acá se inunda. Las aguas lluvias vienen a finalizar a esta entrada de un tragante recolector de aguas que pasa por toda esta parte donde vamos caminando, donde se encuentran acá los habitantes, y vamos a ingresar a la vivienda precisamente donde ellos aseguran que hace poco se trasladaron hasta la cartera de obras públicas para constatar y denunciar y solicitar también que les puedan ayudar con la problemática que ellos tienen. Mira, esta es una trampa, Carlos, amigo televidente, donde pasan todas estas aguas, y esto genera acumulación de mosquitos y otros tipos de enfermedades que podrían ocasionarles a quienes viven en este sector. Es impresionante, aseguran ellos, que todo esto se llena de lodo en épocas de lluvias. Es por eso que ellos han colocado estos bloques de cemento, y vamos a encender la luz por acá porque vamos a mostrar, Carlos y amigos televidentes, el por qué ellos están solicitando. Mira, aquí se puede ver, estamos hablando quizás aún que 20, 50 centímetros tiene nada más de altura esto, por donde pasan estas aguas que van a finalizar a la 39 avenida de la Colonia Dina. Todo esto pasa por debajo de las viviendas. Según ellos, en obras públicas, con el ingeniero que ellos conversaron, esta calle les aparece reparada desde hace 20 años atrás, calle que no ha sido intervenida, y porque ellos están solicitándole a las autoridades de obras públicas que les puedan ayudar, y a la municipalidad que les pueda ayudar con la limpieza de estos tragantes, o ver de qué manera se puede realizar la fabricación del cordón cuneta en este sector de la Colonia Dina y Pasaje Guadalupe. Uno podría pensar que es nada más, bueno, es un hoyito y hay agua, pero es serio cuando te pones a pensar que atraviesa viviendas, y lo que puede representar no solo en el tema de la ausencia del agua, sino también el riesgo para las estructuras, Gerardo. Y precisamente esa es la problemática que ellos denuncian, Carlos, porque mira, son estas viviendas precisamente las que se ven afectadas todos los inviernos. El agua, aseguran ellos, que sube de un nivel de verdad bastante grande, y eso les complica a ellos salir de sus viviendas o ingresar a sus viviendas. Si tenemos el tiempo, si nuestra productora me lo permite, pues me gustaría conversar con don Mario, para que nos comente un poco acerca también de la situación, y así ustedes escuchen de voz de él el por qué nos encontramos acá atendiendo esta denuncia. Sí, adelante, Gerardo. Puedes preguntar. Mario, cuéntenos. Estamos en vivo para el Noticiero 8, cuéntenos. Sí, señor, muy buenos días. Le saluda Mario Amaya. Nosotros estamos presentando la problemática de que cada invierno aquí en nuestro Pasaje Guadalupe tenemos la acumulación de aguas que bajan desde el inicio del Pasaje Guadalupe, lógicamente, y vienen arrastrando lodo, piedras, el cual se nos acumula en la canaleta donde acá don Gerardo ha enfocado, para que vean la dimensión que tenemos. Nosotros sacamos cada año 12 picachadas de lodo en la canaleta que él les mostró. Es una canaleta de 1 metro cuadrado, y eso es lo que tiene de largo y lo que nosotros cada año le sacamos. Y de hecho las alcaldías se han hecho presente del Distrito 5, nos vino a ofrecer la limpieza una vez, otra vez, y jamás volvieron a hacer eso. Pero también solicitamos al MOP que nos ayuden, por favor, porque aquí ya no podemos vivir así. Vean ustedes toda la suciedad que nos baja. Esto es una acumulación de zancudos, que aquí viven muchos niños que salen a jugar. De hecho, se sientan los niños en este tragante. Ahí pasan ellos absorbiendo toda esta suciedad, pues, perdón, el cual debería de verse ya finalizado, pues según registros del MOP,
a nosotros nos aparece que este pasaje está finalizado en su totalidad, y el cual ustedes pueden observar que es una mentira esto. Entonces nosotros les pedimos que por favor nos ayuden con el asfaltado, con las cunetas, que sea lo necesario pues para que no sigamos padeciendo de este problema que tenemos. Por favor, pedimos esa ayuda al gobierno central o a las entidades correspondientes. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos y amigos televidentes, ya escuchaban, esa es la problemática que viven los habitantes del pasaje Guadalupe en la colonia Dina. Gerardo, sabemos por experiencia que las autoridades están pendientes y responden rápido a las denuncias ciudadanas que tú mostrás. Esperemos que este sea el caso, Gerardo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, adiós. Llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Muchas gracias por habernos acompañado. Manténgase pendiente de nuestras redes sociales. Sí, nos reencontramos mañana, 5:30 de la mañana, en Noticiero Hechos, Canal 12.